Mucha gente va a utilizar Berlín para escapar. Es una vergüenza a nivel internacional cuando desde la Unión Soviética y la RDA deciden una medida completamente drástica de la que vamos a hablar hoy, que es el muro de Berlín. A 35 años de su caída, volvemos al muro. Hoy, junto a la periodista Minerva Burroni, exploramos las vidas divididas a cada lado de la muralla, las razones de su construcción, sus consecuencias y el fin de una ideología que separó al mundo. Lo que se van a encontrar los berlineses cuando se levanten por la mañana van a ser estos soldados que están uno al lado del otro, armados hasta los dientes, pero cuando empiecen a ver a los primeros muertos van a entender que esto va en serio. Había algunos que vivieron muy bien. Si tú eras artista, en la RDA podías vivir de tu arte. La gran protesta va a ser el 4 de noviembre. Entonces ahí es cuando la RDA dice, vale, aquí es cuando tenemos que hacer esta ley. Entonces van a hacer una ley que era una ley de viajes permanentes. Dice, hasta donde sé, entiendo que esto es efectivo de forma inmediata. Cuando le preguntan, ¿y también los pasos de Berlín? También incluye Berlín. Boom. Vale. Y ahí el muro ya está sentenciado. Antes de seguir, quiero agradecer el apoyo de Feder Insurance. Y de paso contarte que si estás por mudarte a Alemania o estás recién llegado y necesitas un seguro, la mejor opción es Feder. Ellos ofrecen coberturas flexibles que podés adaptar a tus necesidades, para cada aspecto de tu vida, desde tu salud, tu hogar e incluso tu pensión. Si vos también no querés bancar, no tenés nada que hacer, solamente darle clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de La Vida de Nosotros. Mi nombre es Pedro Duarte y como ya saben soy el conductor de este podcast. Hoy tenemos un programa especial y para eso tengo dos invitadas de lujo. De mi lado, primero a Estela, mi compañera en las redes sociales, quien se encarga de buscar la mejor información, incluso se mete en lugares prohibidos, Siempre. Se lastima y todo para contarte cada viernes algún lugar específico de Berlín. ¿Cómo estás, Estela? Hola. Pues muy bien, un poquito nerviosa, la primera vez haciendo el podcast, pero súper emocionada y espero traer el mejor contenido también aquí y aportar lo mejor que se pueda. ¡Qué grande! Muy bien, siempre poniendo lo mejor. Siempre. Y enfrente mío la tengo a una periodista estrella ya. Ella es Minerva. Ella Hola. es periodista, fundadora de Wall Stories of Berlin, que este es un proyecto periodístico que combina storytelling literario e interactivo en español. ¿Esto qué quiere decir? Es una página web donde vas a poder leer historias del muro de Berlín, de un lado y del otro, y poder elegir qué visión tener, y todo lo está creando ella hace ya varios años, una investigación espectacular. Así que bienvenida, Minerva. Gracias a vosotros y encantada de estar aquí. ¿Primera vez en la vida de nosotros? Primera vez aquí en vuestro podcast, pero no la última. No la última, muy bien. No, para nada. Bueno, ¿por qué estamos hoy hablando de este tema, del muro de Berlín? Porque en pocas semanas se van a cumplir 35 años de la caída del muro y de este evento que marcó un hecho histórico mundial. Y lo importante es saber por qué Berlín, la capital alemana, es el símbolo más importante del fin de la historia del siglo XX. Para eso a mí se me ocurre una pregunta que es: ¿qué hubiese pasado si nosotros viviríamos en un Berlín dividido? ¿Sí? Para eso tenemos que entender algo, el contexto. ¿Qué pasaba en ese momento en el mundo para que pasara lo de la división de Alemania y Berlín? Total, bueno, Pedro, es que para resolver preguntas como ¿de dónde viene el muro?, la vida durante el muro o cómo cayó el muro, necesitamos entender el contexto en el que se encontraba Alemania, y para eso pues nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania fue la gran derrotada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento Alemania quedó partida en dos, digamos. Hubo dos personajes, Estados Unidos y por otro lado Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, Inglaterra y Francia, y por el otro la Unión Soviética. Entonces, claro, estos personajes habían sido muy aliados para ir en contra de los nazis. Una vez termina la guerra, encontramos un periodo de grandes tensiones. Las diferencias culturales, económicas y políticas que tenían ambos bandos eran muy complicadas. Entonces lleva un periodo de gran tensión que conocemos pues como la Guerra Fría y también como la Cortina de Hierro.
Yo creo que también es importante, más que en 2, se dividió en 4. En 4, cierto, correcto. Hay que dejarlo claro. Eran los cuatro aliados necesarios que se unieron, se dieron la mano para poder derrotar a Hitler, para poder enterrar el nazismo. Y lo que van a decidir, o sea, nosotros más que remontarnos al final, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, en febrero del 45 ya se reunieron en Yalta, en la actual Ucrania, los 4 líderes de esas 4 potencias necesariamente aliadas, y van a pensar en ideas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para... ¿qué futuro le damos a Alemania, ¿no? Después de derrotar al nazismo? Y van a decir, pues, la máxima militar o bélica clásica, ¿no? Divide y vencerás. Van a decidir dividir Alemania, sobre todo para poder controlarla por territorios. Es decir, las 4 potencias vencedoras van a repartirse, como van a cortar Alemania y Berlín, como si fuera una tarta, 4 trozos, no iguales, pero bueno, 4 trozos para cada aliado que va a vencer el nazismo. ¿Y qué va a pasar? Que hay que tener en cuenta que por un lado tenemos a la Unión Soviética, que es un estado comunista, y por otro lado tenemos 3 estados occidentales, capitalistas y liberales. Entonces, esto es lo que comentabas, la Guerra Fría va a iniciar a partir de ese momento y vamos a tener, aunque esté dividida en 4, como tú bien decías, 2 grandes bloques. Estos 2 grandes bloques se van a materializar en Alemania y se van a materializar en Berlín. Y ahí, claro, ahí Minerva, yo te quiero hacer una pregunta, porque en ese momento ya estaba la división, en estos 4 bloques de Alemania. Y Berlín era parte de lo que es la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué Berlín queda dividida? Y entendiendo, que Berlín, digamos, estaba dividida geopolíticamente en ese momento, ¿por qué hay un muro? A ver, hay que entender que cuando se divide Alemania, Stalin, que era el líder de la Unión Soviética, que se había quedado con la parte, o sea, para que los espectadores o la audiencia lo entienda, hay que entender que Berlín, no sé si lo veis en un mapa o lo podéis buscar en un mapa, Berlín está en el noreste de Alemania. Todo el noreste de Alemania pertenecía, o sea, había quedado bajo control soviético, y Berlín estaba dentro de ese control soviético. A Stalin se lo quería quedar, obviamente, porque además Stalin va a ser, o sea, las fuerzas del ejército ruso van a ser las que van a conquistar Berlín. Y entonces Stalin quería quedarse a Berlín porque Berlín era la joya de la corona, era la capital alemana. Ahí está. Pero Estados Unidos no quiere dejarle de ningún modo Berlín a Stalin, por lo que van a luchar mucho en la conferencia de Yalta que comentaba y después en la conferencia de Potsdam para que Berlín también sea dividida en 4. Entonces, Berlín también al final se aceptará, Stalin lo aceptará a regañadientes y se dividirá Berlín en 4 sectores. 3 sectores, de alguna forma, aliados, porque son aliados occidentales, aliados también a nivel ideológico, y un sector que será el Berlín Este, que será el Berlín soviético, ¿no? Entonces tenemos dentro de una misma ciudad, pensad que una ciudad que está dividida en 4 con 2 sistemas económicos y políticos distintos, rodeado por un sistema que es el soviético, que es el comunista. Tenemos que entender que los 3 barrios occidentales es como si fuera es un intruso, es una isla intrusa dentro del territorio soviético. Tal cual, que era una isla dentro del territorio soviético. Quedaron encerrados. Exactamente. Y entonces Berlín queda dividida en 4, pero la libertad de movimiento existe. O sea, tú puedes vivir en la parte soviética, si te ha tocado, o si tu casa estaba en la parte soviética, tú tenías una vivienda, porque era una economía planificada, claro, socialista, tú tenías la vivienda, una educación más o menos garantizada totalmente, y después podías tener un trabajo en el Berlín Occidental. O sea, tú podías moverte entre un barrio y otro. Hay que entender que Berlín era una ciudad en la que tú veías, por un lado, estatuas de Stalin o de Lenin, y por otro lado, anuncios de Coca-Cola. Exacto, en la misma ciudad. Confuso, ¿no? En la misma ciudad. Sí. Aparte de tener soldados de 4 potencias distintas. Soldados que habían ocupado el territorio, soldados soviéticos, soldados estadounidenses, soldados ingleses o británicos y soldados franceses. Berlín era una ciudad hiperinternacional y estos soldados estaban controlando que los alemanes, pues básicamente controlar la reconstrucción de Alemania y tratando de evitar, obviamente, que se volviera a dar un caldo de cultivo para el resurgimiento del nazismo. ¿Cuánto tiempo convive todo esto? Esto convive desde el año 45 hasta ahora, convivirá hasta el 61, que se construye el muro, pero antes de eso tenemos que entender que hay momentos muy críticos. Estamos en la Guerra Fría, no se van a atacar directamente, pero va a haber situaciones de alta tensión. Estas situaciones de alta tensión también van a ir poco a poco a estos 4 aliados que en un principio gestionan y administran Berlín y la Alemania y toda Alemania.
van a empezar a surgir cada vez más tensiones que van a separar estos 4 en 2 bloques. Por un lado 3, que van a ser los occidentales, y por otro lado la Unión Soviética. Un momento clave va a ser el año 48. En el año 48, la parte occidental tenía el gran apoyo del Plan Marshall y de Estados Unidos, un plan que va a inyectar mucho dinero en Alemania y en el Berlín occidental para su reconstrucción. Eso también que va a hacer que los salarios sean más altos, y sobre todo porque ellos van a instaurar el Deutsche Mark, el DM, el famoso Deutsche Mark, una moneda muy poderosa que también va a permitir el milagro alemán, que se llamará en los años 50-60, gracias a este apoyo y a este dinero constante que va a llegar de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que a la Unión Soviética y a Stalin no le hace ninguna gracia tener dinero occidental, y además que está apoyado por el dólar, dentro de su territorio. Volvemos, está dentro de su territorio porque hay 3 barrios occidentales de Berlín que están dentro del territorio soviético. Y lo que generan es una mejor calidad de vida para esos ciudadanos. Lo que empieza a haber diferencias sociales, económicas. Exactamente, empieza a haber diferencias sociales muy importantes. ¿Y qué pasa? Que muchos jóvenes, como no había en ese momento, no existía ningún límite, ningún muro, van a irse a Berlín Occidental, les va a gustar la forma de vida de ahí, se van a enamorar, van a saborear las bondades del capitalismo, y muchos se van a quedar no solamente en Berlín Occidental. De Berlín Occidental tú podías tomar un avión, un tren o un coche y te ibas a las partes occidentales de Alemania, Frankfurt, Colonia, etcétera, donde además viajabas y te instalabas, donde además tenías un mejor sueldo. Total. Y además podías escuchar música rock, que en el otro lado estaba prohibido. En ese momento se escuchaba mucho Elvis, en la radio de Berlín Occidental escuchaba Elvis, y en la radio del este se escuchaba música rusa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto, en el 48, cuando ya se instaura, como decía, ya se instaura la Deutsche Mark, Stalin va a decir, bueno, hasta aquí ha llegado, va a pegar un puño sobre la mesa, un puñetazo sobre la mesa, y va a decir, vamos a tratar de echar a estos 3 intrusos para él que están en mi sector oriental. Entonces lo que va a hacer, va a bloquear, porque Stalin, como decíamos, la Unión Soviética controla todo el territorio que rodea Berlín Occidental, porque estamos dentro del territorio que se le ha entregado a la Unión Soviética. Exacto, piensen esto, una isla capitalista dentro del todo el territorio de la Unión Soviética. O sea que él podría, como vos bien decís, muy fácil de cortar todo lo... Totalmente. Y entonces esto es lo que va a hacer, va a llevar, el bloqueo de Berlín de la noche a la mañana, va a bloquear todos los trenes, todos los accesos, todas las carreteras que lleguen por tierra a Berlín Occidental, las va a bloquear porque él controla todo lo que rodea a Berlín, con la idea de básicamente de empujarlos a que se marchen. Él quiere por fin que estos 3 intrusos se marchen de Berlín Occidental, porque él quiere tener también Berlín Occidental para él. Para que se entienda algo, la consecuencia del bloqueo es que básicamente se mueran de hambre. Exactamente. Sí, exactamente. Exacto. Y además eso empezó en verano, pero se plantearon, ¿y qué vamos a hacer si no tenemos en invierno? Los inviernos en Berlín son muy duros. ¿Cómo va a sobrevivir más de 2 millones de personas que vivían en Berlín Occidental, bajo Estados Unidos, Francia y Reino Unido? ¿Cómo van a sobrevivir el invierno sin tener en ese momento carbón o leña para poder calentarse? Así que a Estados Unidos, al señor Clay, que era un general, se le va a ocurrir lo que yo llamo una americanada, que eso es, bueno, si no podemos acceder por tierra, vamos a acceder por aire. ¿Y por qué van a poder acceder por aire? Porque en estos tratados, en la letra pequeña, tanto de la conferencia de Yalta como la conferencia de Potsdam, se va a dejar claro que si bien se había dividido el territorio en esas 4 partes, lo que era el aire era completamente libre. Todas las potencias podían usar la vía aérea como quisieran y no había ningún tipo de límite. Entonces va a decir, bueno, ¿qué nos queda? El aire. Pues vamos a abastecer Berlín con avionetas por aire. ¿Quieres ser parte de la vida de nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, te dejo para que sigas disfrutando de este episodio. Eso va a iniciar lo que se llama el famoso puente aéreo, que es lo que va a catapultar a Estados Unidos con esa imagen de salvadores que tanto les encanta, ¿no? Los héroes salvadores que gracias a ellos toda la población de Berlín Occidental va a sobrevivir ese año, que va a durar prácticamente un año, el bloqueo de Berlín. Todo lo que van a llegar, cada 90 segundos va a aterrizar una avioneta en los aeropuertos de Berlín Occidental, la mayoría en Tempelhof, en el aeropuerto de Tempelhof. Va a aterrizar cada 90 segundos una avioneta durante un año entero para traer alimentos, material de construcción, carbón, para poder abastecer a Berlín Occidental. ¿Y no había accidentes por todo esto? Porque vamos, cada 90 segundos... Hubo pilotos que murieron durante todo ese año. De hecho, se les recuerda y hay monumentos que
que les honra, ¿no? En todo caso, esto, pues imaginaros, después de este bloqueo de Berlín, ¿cómo creéis que van a estar las relaciones entre estos 4 aliados? 3 ya sabemos que son amigos, que son los occidentales, pero con la Unión Soviética, si la Unión Soviética ha sido la que ha provocado esa situación de bloqueo, ¿cómo crees que van a ser las relaciones? Pues van a estar completamente rotas. Eso va a ser uno de esos momentos críticos de alta tensión que va a haber en la Guerra Fría, y lo que se va a hacer, pues después, una consecuencia casi lógica, ¿no? Estos 3 aliados que tienen una sintonía tanto ideológica como prácticamente en todos los sentidos, también tienen una misma idea de dónde llevar a Alemania y a Berlín Oeste, van a fundar la República Federal Alemana, la RFA, que es la República Occidental Alemana, o la Alemania Occidental, la Alemania Oeste. La Alemania que estará bajo un sistema capitalista, liberal y bajo una democracia representativa. También se va a firmar una constitución alemana con estos 3 poderes occidentales que van a apoyar que Alemania crezca, pero como una democracia. Bien. Y por el otro lado vamos a tener en el año 49, en el mismo año, se va a fundar, casi meses después, la RDA, la República Democrática Alemana, que va a ser la Alemania comunista, que va a estar bajo el paraguas de la Unión Soviética y prácticamente dependiente, ¿no?, de todo lo que Moscú diga. Entonces tenemos 2 Alemanias divididas y claro, aquí lo paradójico es que tenemos dentro de la Alemania Oriental, que es la RDA, tenemos 3 barrios que son occidentales. 3 barrios, tal cual. 3 barrios. Tal cual. Y están, 3 barrios, 3 sectores, más que 3 barrios, dentro de 3 sectores que son occidentales, donde se utiliza moneda occidental y están dentro del territorio soviético. Pues imagínense qué puede pasar. Qué irónico, ¿no? Porque realmente los que estaban bloqueados eran los de Occidente, a pesar de que a la final el muro bloqueó mucho más al este. Sí, ahora llegaremos a eso. Ahora llegaremos a eso. En todo caso, esto pasa en el 49, se crean estos dos países, pero hay diferencias y la gente las puede notar. Hay muchas diferencias, porque además la vía de paso era libre, o sea, tú podías, como decía, tú podías vivir en un lugar y trabajar en otro, no había ningún problema, tú podías moverte libremente por la ciudad, hablo de Berlín, pero también entre las 2 Alemanias. Después entre las 2 Alemanias comenzará a crearse una especie de cortina de hierro física y porque eran ya 2 países que estaban eran enemigos, la RFA y la RDA, y lo que va a pasar es que muchos van a intentar cruzar a través de las 2 Alemanias, pero se van a dar cuenta de que cada vez es más difícil, y así que lo que van a hacer, como saben que dentro de Berlín hay un sector que es un sector occidental, que es el barrio occidental, simplemente, por ejemplo, uno que venía de Magdeburgo o de Halle, de la parte oriental alemana, quiere huir a Occidente porque hay mejores condiciones económicas, mejores salarios, mejor para ellos, una forma de vida tal vez más deseada, pues por ejemplo, el capitalismo, ¿no? El atractivo del capitalismo que tenía para muchos jóvenes, que no eran unos convencidos comunistas. Lo que van a hacer, se van a ir a Berlín, primero van a viajar hasta Berlín Este, era facilísimo, y desde Berlín Este simplemente podían incluso andando cruzar a Berlín Occidental y desde ahí o quedarse en Berlín Occidental, que muchos no lo hacían porque Berlín toda la ciudad estaba completamente destrozada y asolada por la guerra, pese a que hubiera más dinero, lo que hacían era cogían un tren o un coche o un avión y se marchaban a otra ciudad de Berlín, de la Alemania Occidental. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se estima que casi entre 3 millones y medio de germano-orientales, la mayoría jóvenes, mano de obra importante para la RDA, se va a fugar de la Alemania oriental, de la Alemania comunista. Van a irse a la Alemania occidental porque ellos quieren esa forma de vida, no quieren quedarse, no quieren aceptar el destino al que les ha abocado la historia, que es vivir en un sistema comunista. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un gran problema para la RDA y para la Unión Soviética, porque aparte, eso también es una vergüenza a nivel internacional que sus propios habitantes se quieran ir. Es que significa que el socialismo no es bueno, ¿no? El socialismo no es el sistema elegido por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Berlín Oeste se va a volver un problema. Se va a volver, yo siempre digo, como una especie de desagüe donde se va a ir desangrando demográficamente la RDA. Mucha gente va a utilizar Berlín para escapar. Y Berlín es un puntito, Berlín Occidental, es un puntito, como digo, una isla dentro de todo el territorio soviético, que sin embargo va a permitir que casi, no digo todos los 3 millones van a ir por Berlín, pero muchos de esos 3 millones van a ir a través de Berlín Occidental. Claro. Y entonces allí llegamos ya al año 61, cuando desde la Unión Soviética y la RDA deciden
llevar a cabo una medida completamente drástica, que es de la que vamos a hablar hoy, que es el muro de Berlín. Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de la vida de nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Bueno, ahí comienza lo que es la Operación Rosa, así denominada por los soldados, para que la gente no se enterara, que pareciera que iba a ser algo no tan drástico, tan malo. Pero bueno, así empieza el 12 de agosto, se empieza a construir, en realidad lo que se hace, se valla toda la Berlín oriental con soldados... Occidental, con soldados y alambre de púa para poder evitar que pase la gente. Hay varias fases, pero primero de pasar a la fase que Estelas nos va a contar, quisiera saber qué significó ya a partir del 13 de septiembre, ese domingo donde... 13 de agosto. 13 de agosto, donde ese domingo la gente que se levanta como un cualquier día normal y ve todo encerrado. ¿Qué significa eso, Minerva? Bueno, hay que tener en cuenta que el día no es un día cualquiera, no es un día arbitrario elegido. Se elige un domingo de verano donde no hay colegio, la gente no va a trabajar, aprovechan ese día y eso está también pensado, ¿no? Que muchos, porque si no hubieran podido encontrar más resistencia por parte de la población. Si una mañana cuando todo el mundo, los berlineses van muy puntuales, los alemanes a trabajar, de repente no pueden ir, ¿no? Aprovechan un domingo para hacerlo de sábado a domingo por ese motivo, ¿no? Porque muchos iban a estar o bien durmiendo o no iban a poner el despertador y los niños no iban al cole. Entonces se elige ese día y sorpresivamente pues eso, se empieza a crear una ristra humana de soldados. Muchos de ellos van a venir de la Unión Soviética en apoyo para poder darle la vuelta a esos 3 barrios occidentales por todo lo que es el itinerario. Eran 155 kilómetros, 155 kilómetros de barrios occidentales, y van a estar primero, lo que se van a encontrar los berlineses cuando se levanten por la mañana van a ser estos soldados que están uno al lado del otro. 20.000 soldados, una valla Qué locura, humana, ¿no? Armados hasta los dientes, les van a decir: no, usted no puede pasar. Y si pasa, le mato. Así. Pues imaginaros las escenas dramáticas, lo que se va a vivir ese domingo 13 de agosto. Familias separadas. Había muchas familias que vivían, pues unos en el barrio oriental, en el barrio occidental, otros en el barrio oriental. Había parejas que estaban separadas, que ese día habían dormido separados. Había bueno, todo. Imaginaros, eso parte a la sociedad berlinesa por la mitad. ¿Y esto qué va a ocurrir? Bueno, la consecuencia directa, lo primero es que hay que entender que muchos no sabían esto cuánto iba a durar, si esto realmente iba en serio, si era simplemente como un bloqueo de Berlín, que va a estar durante... Pero cuando empiecen a ver a los primeros muertos, van a entender que esto va en serio, ¿no? La primera muerta va a ser una señora que va a intentar saltar por su ventana, porque si saltaba se encontraba ya en el Berlín Occidental. Su hermana vivía en el Berlín Occidental y esta señora, que era una señora anciana, va a saltar y unos vecinos de la parte occidental van a intentar amortiguar su caída, pero la mujer igualmente va a morir por culpa a causa de las heridas de esta caída. Yeah. Esta fue a ser la primera víctima, que lo tengo apuntado, es el 22 de agosto del 61, Ida. Y después el primero y el que va a impactar más a la sociedad berlinesa va a ser Günter Lifting. Günter Lifting murió tratando de escapar nadando, porque hay que entender, ahora hablaremos de las características del muro, pero el muro, en un gran tramo del muro, pasa por al lado de lo que es el río Spree de Berlín, y así también, porque bueno, esas eran las divisiones que ya existían de Alemania, las que estaban ya normalizadas, pero justo el muro pasará también por un gran parte del río. Entonces este señor lo que va a hacer, en un descuido de los guardas, va a saltar al río y a intentar cruzarlo, porque si lo cruzaba del otro lado del río, la otra orilla ya estaba Berlín Occidental, lo van a descubrir y le van a disparar en el cráneo. Y la imagen de Günter, ¿no?, saliendo ya como cadáver recogido por las fuerzas fronterizas de la RDA, va a dar la vuelta al mundo, y esto es lo que va a empezar a crear estos llamados internacionales a que se paralice esta locura, ¿no? Pero va a continuar. Generar terror, básicamente. Va a continuar, y aquí es cuando la gente va a darse cuenta de que esto va en serio, y muchos de ellos, incluso si tenían pensado huir, lo van a descartar. Otros, sin embargo, sí que lo van a hacer, sí que van a tratar, sí que van a ir con las ideas más rocambolescas que te puedas imaginar. Pero de muchísimas, ¿no? Bueno, Esther, ¿y cómo es este muro? Exactamente, o sea, en el 61, como ya hemos visto, el muro sigue siendo más o menos simbólico hasta que disparan ya a Günter, pobrecito. Y luego ya pasamos al 62, cuando ya lo empeoran un poquito más.
lo incrementan a ser un muro de ladrillo, ya más difícil de escalar, con muchísima más altura, y poquito a poquito se van dando cuenta que a pesar de que hay gente que se asusta y decide no cruzarlo, hay muchos otros que también siguen tratándolo. ¿Qué hacen entonces? Vuelven a reconstruirlo, a medida que van pasando los años lo reconstruyen, pasa a ser de cemento, incrementamos con controles con soldados, disparos, perros, guardianes. Hay que tener en cuenta que había 2 franjas de muro, entonces en el medio había una franja, exacto, y 2 muros. Y 2 muros, correcto. Entonces entre medio tienes un espacio de que unos 50-100 metros entre cada Depende muro, de la más o zona de menos. Berlín. Habían Claro. partes en las que, por ejemplo, en la zona de Checkpoint Charlie eran unos 4-3 metros, Y bueno, en en la otras zona que- de la Zimmerstraße, y en otras que eran donde está Potsdamer Platz, que eran como 200 metros, que era la franja más grande. Eso... Ten valor tú a cruzar eso, Claro, ¿no? Porque cruzas claro. uno y te queda caminar todo Que esto- eso sí. y volver a cruzar. Sí. Y estás totalmente expuesto a que te están viendo los soldados por todas partes. Obviamente ya la gente ahí ya decide definitivamente empezar a reducir o tratar de no saltar y aceptar. Exactamente, Desgraciadamente. la gente va a conformarse con esto. Y la Exacto. gente, los berlineses ya estaban curados de espanto, es decir, Sí. ya están acostumbrados después de haber pasado la La guerra, Segunda Guerra sí. Mundial, el bloqueo, etcétera. Luego llega lo del muro y al final, obviamente muchos no lo van a aceptar y van a tratar de huir. Y te digo, en los 28 años que va a durar el muro, va a estar en pie, van a huir unas 5.000 personas, sobre todo los primeros miles van a huir los primeros años, cuando el muro, como tú comentabas, aún era un muro de alambre o de ladrillos, pero lo más importante para que la gente entienda, cuando muchas veces han venido a Berlín o vienen a Berlín o vendrán a Berlín nuestros oyentes y verán el muro, los tramos de muro que quedan aún en pie. Yo lo he escuchado y muchos dicen, pues este muro tampoco es tan imponente, no me puedo imaginar que este muro haya dividido a una sociedad durante casi 3 Claro. décadas. Es que hay que entender que no era un muro, sino eran 2, y en medio había una franja, la llamada franja de la muerte, o tierra de nadie, que era la que tenías primero, para cruzar el muro tenías que saltar primero un muro que estaba Con las controlado, zarzas de espino, estaba los- controlado, cruzarlo y luego tener que enfrentarte tal vez a perros asesinos, enfrentarte a zanjas, cruzarlo durante el tramo que durara esa franja de la Que muerte, son y cuando 200 ya metros. llegaras al segundo muro, encima saltar ese segundo muro, Claro. que puede ser de 2 o 3 metros de altura, y cruzar al otro Sí. lado. Eso era prácticamente imposible. O sea, y además tenéis que pensar que la gente que estaba en sus edificios escuchaba los disparos desde las torres de control constantemente. De noche muchos se despertaban con el ruido de los disparos y se plantearían, No. bueno, ¿la persona que acaba de cruzar ha muerto o Claro. no? ¿Lo ha conseguido o no? Madre mía. Imaginaros vivir con esa tensión constante durante 3 décadas en Berlín, y eso se va a volver una normalidad. Claro, pero siempre sería para la sociedad que está del lado del este, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, los osis, los del oeste, como que no estarían con ese terror y esa tensión de querer cruzar. No, ¿cierto? los siempre osis, fue los para osis, los osis son los del Perdón, este sí, y los besis. cierto, perdón. disculpa. No. Los osis, obviamente, esto le afectaba a Ellos, los osis. claro, los osis, para que lo entienda la gente, los osis son, como Sí. se llama popularmente, a los alemanes germano-orientales, a los alemanes que vivían en el sistema comunista. Correcto. Osis, y luego están los besis, que son los desde Occidente. Obviamente esto afectaba a los osis. Sí. Los besis vivían en una ciudad amurallada De la fantasía, que un es poco el que- oeste, Berlín Oeste, una ciudad amurallada que sin embargo no les coartaba el movimiento, más allá de ponerse a caminar, que yo he conocido a algún besi que me ha dicho, sí, tú te ponías a caminar y llegaba un momento que te Una encontrabas pared. un muro, una pared, porque estabas rodeado de muro, pero ellos podían tomar un avión cuando quisieran. Yo he conocido a uno que sale en mi proyecto también, del que luego espero que hablemos, y Detlef me contaba que él en los inviernos largos de Berlín, en los que no podía aguantar más el frío, o porque quería ver el sol, se tomaba un avión para irse a Hamburgo para ver 2 horas el sol por encima de las nubes y Nada. luego volver el mismo día. Bueno, entonces- Para que tenéis la paradoja que un besi podía, un berlinés Tener ese occidental lujo. podía viajar para ver el sol y volver a casa, y los otros no tenían permitido, o sea, toda la gente que vivía en el este no tenía permitido cruzar al Berlín occidental porque los mataban, y tampoco podían viajar a ningún otro país occidental, que eso también hay que hablar de ello, ¿no? Sí. Totalmente. Por eso ahora quiero justamente hablar de esto, de las consecuencias y sobre todo de las historias que vos recolectaste de los dos lados. ¿Qué? ¿Podés contarme 2 historias de cómo fue vivir en ese momento del muro? Como ejemplo, esta, por ejemplo. Sí, no, a ver, hay que entenderlo que, bueno, esto también es una situación insólita, es algo que era el único muro así, tal y como existió en Europa en la historia. No ha existido nunca un muro así, no ha existido nunca un muro para
proteger, digamos, para evitar que la población de fuera entrara dentro, ¿sabes? Es como un muro que encierra a una población que está fuera. Es interesante, exacto, ¿no? Porque a veces el concepto del muro es difícil. Para ponértelo con una imagen, claro, con una imagen, hay fotos desde el aire hechas en la época del muro, en la Guerra Fría de Berlín, en los que tú puedes ver cómo el Berlín occidental se puede distinguir porque está más iluminado que el Berlín oriental. El Berlín oriental era una ciudad oscura. Era una ciudad, pensad que en el Berlín occidental había luces de neón, había mucho más vida, publicidad, mucho más color. En el Berlín, ¿no? Estamos hablando de que para que la gente le quede claro, es una ciudad en la que dentro de la misma ciudad hay dos sistemas políticos y económicos distintos. Diferentes. Por un lado comunismo y por otro lado capitalismo. Hay que entenderlo, porque eso es difícil de asumir como real, porque es algo que existió solamente aquí. Entonces, para entender eso, por un lado tenemos eso y tenemos que la gente del este no puede cruzar a este islote de libertad que es el Berlín occidental. Tenemos que entender eso. Y luego, que la gente del occidente sí que va a poder visitar a partir del año 63. Esto es importante, puntualmente al Berlín oriental. Van a empezar a hacerlo en unas navidades. Los familiares del Berlín occidental van a poder visitar durante un día un tiempo limitado a sus familiares que se habían quedado del este. Esto nunca va a ser al revés. Es decir, la gente de la parte del Berlín oriental no va a poder visitar la parte occidental. Esto irá poco a poco cambiando con una serie de visados que tú podías pedir a partir de los años 70, que casi nunca te aceptaban, y en cambio los de la parte occidental sí que podían cruzar a la parte oriental. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a la RDA? ¿Por qué la RDA da pie a que los visiten? Sobre todo por el tema, claro, la cuestión monetaria, ¿no? Sí. Porque el Deutsche Mark valía 8 veces más que la moneda que estaba en circulación en la parte oriental. Entonces les interesaba este tipo de visitas. Entonces, para que entendáis, es importante también entender que los berlineses del oeste, para los berlineses del oeste era mucho más difícil viajar al Berlín este que para los alemanes o para los extranjeros. De hecho, luego hablaremos de la historia de Jorge, del periodista Jorge Honig, que él era periodista y era argentino, y él, era argentino, y él no tenía ningún problema, a él no le daba ningún problema para visitar Berlín Oriental porque él no tenía familia allí. ¿Entienden? Entonces les daba mucha más facilidad a los berlineses occidentales para visitar a Berlín Oriental que a los que tenían familia de ese lado, porque podías a lo mejor dar pie a que les ayudaras a huir, etcétera, ¿no? Porque a muchos sí que lo harán, muchos irán, les darán pasaportes para que con esos pasaportes puedan huir al Berlín Occidental. ¿Cómo era esa vida? Pues era una vida que, digo, es difícil, es inimaginable, ¿no? Estamos hablando de que en un lado van a haber, como digo, conciertos de rock, porque además Berlín, tanto el Berlín Occidental como el Berlín Oriental se van a volver los escaparates de la Guerra Fría. Van a estar mirándose cara a cara los dos grandes polos de la Guerra Fría, que son Estados Unidos y Moscú. Bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética, o Washington y Moscú, van a tener, yo siempre digo, una oficina, una embajada abierta 24 horas a los ojos del mundo, que todo el mundo viera lo que los dos representan. Entonces, un parque de atracciones, ¿no? En cada uno sería. Estados Unidos va a hacer de todo, por ejemplo, todas las bandas de música que pasen por Alemania tienen que tocar en Berlín Occidental. Claro. Estados Unidos va a exonerar a los jóvenes alemanes del servicio militar, a todos aquellos que se vengan a vivir a Berlín Occidental. Entonces Berlín Occidental va a ser pronto un cúmulo de pacifistas, de chicos bohemios, hippies, que no van a querer hacer el servicio militar, y para no hacerlo, pues te venías a Berlín Occidental y podías vivir sin tener que ir a la mili. Los bares no tenían horario de cierre. Berlín Occidental va a ser una jurisdicción especial. Ellos, de hecho, no votaban en las elecciones de la Alemania Occidental. Ellos tenían sus propias elecciones municipales para el gobierno de la ciudad. Berlín, ¿vale? Y luego, por el otro lado, tenemos en el este a una sociedad que vive bajo el paraguas de la Unión Soviética, muy dogmática, muy ideologizada, todo lo que era la educación. Es verdad que la educación... Muy controlada. La educación, pero bueno, la educación era gratuita, también era gratuita la vivienda, o sea, la vivienda estaba completamente aportada por el gobierno, por el Estado, por esta economía planificada. También no había desempleo, o sea, la gente, todo el mundo había tenía estabilidad. Todo el mundo tenía función, pero lo que no había eran libertades civiles. O sea, tú podías vivir bien,
pero no se te podía ocurrir criticar abiertamente. No podías tener tu propia opinión, digamos. Bueno, muchos que obviamente la tenían, pero no la manifestaban, no la expresaban públicamente. Ese es el problema y eso es lo que luego ahora hablaremos ya del final, de cómo comienza a crearse este movimiento en contra de esta situación a finales, en los años 80. Pero son estas, como digo, dos ciudades, dos sistemas antagónicos que conviven en una misma ciudad y son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Completamente opuestos, ¿no? Totalmente. Y aparte competían entre sí. Competían entre sí, y entonces lo que yo puedo contar de alguna anécdota breve, en la parte del este tengo voces, algunas que gente joven que desde que nacieron, gente que he entrevistado, ya conocían el muro ya existía, para ellos el muro era algo necesario, algo que siempre ha estado ahí y algo que siempre va a estar ahí. Tampoco me voy a plantear cambiar esta historia. Esto la mayoría de gente que yo he entrevistado que ya nació, o el muro se construyó cuando eran muy jóvenes, o ya se había construido, para ellos el muro era algo que estaba ahí y que tenía que entenderse. Eso es la mayoría de gente. Había algunos que vivieron muy bien, como mi amigo Frank Five, que él era un cantautor y él pudo... Si tú eras artista, en la RDA podías vivir de tu arte. Esto es súper interesante. La RDA, a los artistas también, si tú hacías un curso y un examen estatal, y la RDA valoraba que tú eras suficientemente profesional como para dedicarte a eso, te daba un certificado con el que tú podías ganarte la vida. Ibas a cualquier bar y decías, mira, yo soy artista, yo soy músico y este es mi presupuesto. Y estaba ese bar obligado a pagarte por el presupuesto que había determinado la RDA. Esto hay que decirlo muy claro. Muchas ventajas. Las ventajas era que todo el mundo tenía trabajo, no existía prácticamente la criminalidad. Estamos hablando de un sistema comunista donde todos tienen de todo y cuando todos tienen de todo nadie le quiere robar al otro porque el vecino tiene lo mismo que tú. Bien. ¿Entiendes? Sí que había una jerarquía privilegiada, ¿no? Estaban los privilegiados, que eran los gerifaltes del régimen, eran también los miembros de la Stasi, era la policía secreta de la RDA que se encargaba de espiar a los disidentes. Se estima que había 100.000 informantes de la Stasi, que podía ser tu madre, tu primo, tu hermano, tu novio, fuerte, ¿no? Que luego informaban a la propia Stasi, la propia policía secreta de la RDA, al Ministerio de Seguridad, si criticabas o no al gobierno. Claro. Eso tenemos de la parte oriental, y luego es muy interesante también decir que no es que me haya equivocado, decía que nadie podía cruzar de un lado a otro, pero sí que había 3 tipos de personas que podían cruzar del este al oeste. La parte comunista, sí. Por un lado eran los políticos, los mismos políticos que decidieron levantar el muro, ellos tenían libertad de paso. Después eran los deportistas de élite, porque tenemos que pensar que hubo también olimpiadas en las que participaron un equipo de la RDA, de 2 equipos de Alemania, una de la Alemania Este y una de la Alemania Occidental, y por otro lado los jubilados. A los jubilados les daba igual si se marchaban, los jubilados podían irse al occidente y no pasaba nada si no volvían. Si no volvían, oye tú, eso. Entonces esto era la realidad en la RDA, no tenían marcas occidentales, como digo, todo era más oscuro. Esto lo sé por gente que visitó la RDA también de la parte occidental, y los propios germano-orientales que he entrevistado. Era una vida mucho más sencilla, sin ningún tipo de influencia occidental. Es cierto que esto empezará a cambiar a partir de los años 60-70, cuando comiencen a sintonizar y a pinchar los programas de radio. Bueno, los programas de radio se podían sintonizar antes, desde el final de la guerra, programas de radio de los americanos, programas de radio de los ingleses. Entonces ellos escuchaban, muchos que he conocido, en secreto o en su habitación, música americana occidental, porque les gustaba más, en secreto, porque si su padre se enteraba les podía, ¿entiendes? Bueno, era de la Stasi, quizá el padre también, ¿no? Mira, en mi caso he entrevistado justo a uno que era hijo de un miembro de la Stasi y hacía esto, ¿no? Eso será en la parte oriental, y poco a poco, como digo, la mayoría de gente irá asumiéndolo como algo que tenemos que aceptar, que es así y que no va a cambiar, ¿no? Esto, como digo, cambiará a partir de los años 80, y es importante también una software, que es la televisión. A partir de los años 60-70 comenzará también a haber aparatos que van a poder permitir sintonizar la televisión occidental en el Berlín Oriental y en la Alemania Oriental. Entonces todos van a poder empezar a ver, como digo, estos 2 escaparates van a tener una televisión occidental y una televisión oriental, una prácticamente en color y la otra en blanco y negro, y van a poder comparar constantemente. Estamos hablando de comparación. La comparación, esto es una clave de
esta situación, de esta vida que se vivía, esta realidad que parece, como digo, inimaginable para todos nosotros, porque la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? La cuestión hubiera sido ¿en qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado te quedaste? Empezamos, ¿De qué lado te no. Pero ¿qué pasa si eras, por ejemplo, el músico, que podías vivir de tu arte? Exactamente. Y ahí estás con duda. O si Exactamente. realmente creías en esta ideología, eras un profesor, por ejemplo. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, tú eras, como tú decías, músico o artista, lo que sea. Aquí tenías, en el lado este, ¿no? Donde nos encontramos, tú tenías trabajo y tenías toda esa estabilidad, pero que no se te ocurriera viajar, por ejemplo, Claro, ¿no? podías viajar a países comunistas. Bueno, ya, a Budapest, a Polonia, Bueno, podías qué sé ir a yo. la Unión Soviética, 50 veces al a mismo Cuba país. también podías ir. Perfecto. Pero, por ejemplo, esta gente, de hecho lo leí en Wall Stories, por ejemplo, tú pedías ese visado para marcharte y era lo típico de que, bueno, sí, pero he visto que tu hija quería entrar en la en la academia de ballet. Exacto. Y manipulaban mucho para que esas personas no se fueran Exacto. a través de ofrecerte mejores posiciones laborales o darte muchísima más estabilidad. Sí. O sea, también se jugaba muchísimo con eso. La gente, digamos que para poder vivir mejor tenían que acatar, digamos, lo que el sistema te ofrecía y las organizaciones que el sistema daba para que la población pudiera formar parte de ellas. Entre ellas eran los pioneros, que eran estas organizaciones de niños en los que también cantaban canciones comunistas y se promovía toda la ideología comunista. Muchos padres, sin ser ellos comunistas, y metían a los niños en estas organizaciones para poder tener tener más facilidades, a lo mejor para tener una casa un poquito más grande, todo esto, ¿no? Como que la gente... Mejor estatus, la gente se iba adaptando, pese a que muchos de ellos no creían, no eran unos convencidos, pero es cierto que había muchos convencidos, muchos comunistas ideológicamente, con una ideología muy férrea, ¿no? Fuerte. Y un convencimiento de que el comunismo era la solución a la vida. Y por otro lado, y así resumiendo, tenemos en la parte occidental un islote, como digo, rodeado de un muro que está en medio de un territorio comunista soviético, y este territorio, Berlín, que se le va a permitir de todo, que es lo que yo digo, era como la niña mimada de Occidente. A Berlín decían, los chicos no tienen que hacer el servicio militar, los bares no van a cerrar, queréis músicos, tenéis todos los músicos, y que encima toquen y los mejores y que encima aquí. Toquen al lado del muro, para que los otros Que lo escuchen. Todo esto, ¿no? Entonces hay que entender que bueno, en Berlín Occidental también va a ser, como digo, un crisol de subculturas, de movimientos artísticos. Va a venir mucha gente, entre ellos David Bowie o Iggy Pop, van a venir a experimentar lo que era vivir amurallado, porque era algo insólito, era algo cool para los de fuera. Los de aquí estaban muchos de ellos. De hecho, y aquí también hay que decir, ¿por qué hay tanta gente turca en Berlín Occidental? Porque pensad que cuando se construye el muro, muchos van a decidir irse de Berlín Occidental. No quieren vivir, imagínate qué claustrofóbico puede ser. Nosotros no lo hemos vivido, pero imaginaros cómo puede ser vivir en Berlín y saber que todo lo que te rodea, en algún momento donde vas a encontrarte un muro, ¿no? Que estás básicamente... limitado, ¿no? Físicamente por un muro. Muchos no van a poder soportar esto y se van a marchar. ¿Qué van a hacer? Van a necesitar mano de obra, porque Berlín Occidental, aunque tenga el apoyo de Estados Unidos y de las potencias occidentales, Berlín aún se tiene que reconstruir y hace falta mano de obra. ¿Qué van a hacer? Van a invitar en los años 70 mucha mano de obra extranjera. Sí. Y entre ellos, de la comunidad más grande va a ser la turca, pero también van a venir muchos griegos, muchos italianos, muchos españoles, pero sobre todo los turcos van a ser la comunidad más grande que va a venir a Berlín Occidental a vivir con un visado de trabajo. Muchos se van a volver, pero otros se van a quedar aquí. Y ese es el motivo por el que Berlín Occidental, una característica es la comunidad turca, que no existe de la parte oriental o no existe de la parte oriental. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de lo que es el día de hoy, cómo está hoy la Berlín de vida. Es totalmente que esa es una característica. Vos vas a Charlottenburg, Schöneberg, y hay mucho turco. Wedding. Pero bueno, vamos a recordarle al público, estamos hablando con Minerva Burroni. Minerva es la autora de esta página web que se llama Wall of History, Histories of Berlin, donde vas a poder leer y aprender sobre todo esto. Yo, primero de todo, te tengo que agradecer porque no conocía esto y lo he estado estudiando, he estado escuchando, leyendo, y me parece un trabajo impresionante. Gracias. O sea, te juro, yo se lo estaba diciendo a Pedro, casi lloro en un momento. Es como, no, es súper emocionante y te hace humanizar el muro, que creo que es algo necesario, tener la conciencia de lo que pasaba, la histórica, ¿no? Entonces, luego pensé, o
O sea, ¿en qué momento tú decidiste empezar a hacer estas entrevistas? ¿Cómo conseguiste esta gente? Sí, ¿cómo empezó esta historia? Bueno, esto empieza justo hace 5 años, en el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Estaba en un bar de Berlín y justamente aquel día había conocido a una persona de la antigua RDA y a una persona de la antigua RFA y había estado hablando con ellos y digo... Qué interesante, porque a todos, como iba a ser el 30 aniversario, les pregunté cómo vivieron la caída del muro de Berlín. Y obviamente eran realidades completamente distintas. Y dije, pues qué interesante sería crear... la idea era 30 Berliners. La idea era tener a 30 para el 30 aniversario. Tener a 30 visiones de la misma noche, del 9 de noviembre, de ambos lados. Pero ¿qué pasa? Que cuando empecé a entrevistarlos, yo puse un anuncio en Facebook, en aquel momento, en un grupo de berlineses, y cuando empecé ya a hacer las primeras entrevistas, que fue a berlineses del este, de la parte comunista, me di cuenta de que había muchos, dentro del mismo lado, habían opiniones muy diversas. Nosotros en la historia que la escriben siempre los vencedores, se divide entre básicamente vencedores y vencidos, ¿no? Entre los ganadores y los perdedores. Y parecía, ¿no?, que al fin y al cabo ganó la verdad, ganó digamos, la justicia sobre una dictadura que se podía considerar la dictadura comunista de la RDA. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que había mucha gente, cuando yo les empecé a entrevistar, porque ya luego me di cuenta de que no podía quedarme en el 9 de noviembre, que yo quería ir atrás y que yo quería entender cómo vivieron antes de la caída del muro. Entonces, ahí es donde realmente llega lo interesante. La caída del muro es espectacular, es bonita, porque es un día que todo el mundo recuerda y que ha pasado a la historia. Pero ¿qué pasa con todos esos años en los que el muro fue una realidad diaria? ¿Cómo la vivieron ellos? Entonces ahí es cuando pensé que el proyecto tenía que ser más largo y tenía que también enfocarse en esa forma de vida, en esa Berlín dividida. Porque así también sería interesante ver cómo paralelamente vivían dos personas de la misma edad, en la misma época, pero en un lado opuesto del muro, ¿no? Y así nació, y ahí me di cuenta eso, de lo enriquecedor que puede ser poder tener diferentes ojos, diferentes miradas de un mismo suceso que no se puede definitivamente y que no se puede reducir a dos bandos. No se puede reducir al bando de los buenos y al bando de los malos. Dentro del bando de los grises. Malos, exactamente, hay muchos matices. Había muchos que estaban muy contentos con la RDA, otros que no estaban contentos pero no querían que cayera el muro, otros en cambio que querían que cayera el muro y querían que... Entonces entender que había muchos, como digo, estos matices, esta variedad de opiniones que me hizo entender que mi proyecto era algo importante, sobre todo para enriquecer la interpretación que puede tener el lector sobre el conflicto del muro de Berlín, sobre la situación, el evento del muro de Berlín o de la división alemana, que no se puede dividir entre sí, ganaron los buenos, Occidente consiguió, bueno, al final asumió todo lo que era la Alemania oriental. Y ahora Alemania pues, es un país capitalista. Y no simplificarlo, buenos y malos. No, es que claro, había tanta gente y tantas maneras como siempre, muchísimas maneras, ¿no?, de percibir las cosas. Sí. Y para mí otra cosa es, por ejemplo, si yo con 2-3 días leyendo las historias que tú has publicado allí, ya le doy como mucha más emoción y le doy mucho más contexto al muro, ¿cómo lo vives tú ahora mismo? ¿Cómo lo percibes en general, no en tu día a día, sino cómo lo percibes? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Yo y mira que han pasado ya, llevo 10 años viviendo en Berlín. Sí. Cada vez que veo imágenes de la caída del muro de Berlín, se me ponen los pelos de punta. Es que te entiendo. Me sigue ocurriendo, y son imágenes que he visto y he revisto. Llevo 10 años, aparte durante los últimos 5 años que he estado con este proyecto, y me vuelvo a emocionar. Totalmente. En el concierto también de Scorpions, la última canción también, la de Winds of Change, ¿no? Famosa canción Winds of Change, ponen también escenas del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín, y te lo juro, ahora pensándolo aún se me eriza la piel. Me pasa. Entonces, ¿cómo vivo yo esto? Pues con una fascinación absoluta y creo que infinita, porque es algo que creo que me va a durar toda mi vida. O sea, voy a vivir con esta fascinación, no solamente por el muro, por la historia de Berlín, detrás, pero ¿no? el muro marcó esta ciudad, ha marcado a su sociedad, ha marcado la historia del mundo y es algo que, o sea, es ¿cómo decirlo? Lo seguimos viendo. Para mí, el muro de Berlín es uno de los capítulos, mira que Alemania ha vivido muchos, uno de los capítulos más extraordinarios, ya no solo de la historia alemana, sino de la historia mundial. Escucha. La vida de nosotros. Bien, y ahora sí,
pasemos a la parte más fuerte, que es la caída. Sí, exacto. Uy. ¿Qué pasa en la caída? Y para eso hay que entender que hay un contexto, ¿no? Los meses anteriores a la caída del muro. Yo tomé 4 cosas importantes, como siempre puedes corregirme o aportar. Una es la crisis económica que se vivía en 1989 en la RDA, lo que genera obviamente mucho descontento en la sociedad. La falta de libertad es lo que ya hablamos. Para algunos, otros como bien decimos, estaban contentos. Ahí empieza a haber protestas populares. Está la protesta de Leipzig. Y en ese momento, bueno, nace esta famosa frase Wir sind das Volk. Somos el pueblo. Muchos empiezan a protestar para que se abran las fronteras. Bueno, ahí está el caso de Mirko, quien es quien entrevistaste. Y cuenta esto, que el padre lo acusa de traidor por acudir a una de estas manifestaciones. Sí. El otro punto es, bueno, empiezan reformas en la Unión Soviética para ablandar un poco... En la RDA. Perdón, bueno, no, y en la Unión Soviética también. Con Gorbachov. Bueno, claro, ahí va, con Gorbachov. Y esto empieza a debilitar o ablandar un poco el régimen, ¿verdad? Totalmente. Y en base a esto hay muchos alemanes que empiezan otra vez un éxodo, a irse por lo menos de Berlín y a cruzar las fronteras. Entonces esto, claro, genera un momento de tensión hacia la RDA que los impulsa a escribir una nueva reforma de ley transitoria. En un primer momento se habla de que va a haber elecciones democráticas, pero se suma este nuevo apartado de la nueva ley transitoria. Acá es donde se empieza a escribir literalmente este nuevo episodio de la historia. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que se escribe? Previo a esto, como decíamos, nos tenemos que situar en los años 80. En los años 80 comienza a haber muchísima más escasez en la RDA. Y aquí ya llevamos muchos años en los que los propios ciudadanos de la RDA, los alemanes germano-orientales, para ellos la vida en Occidente es algo visible porque lo ven en sus televisiones. La mayoría de habitantes de la RDA tenían televisiones donde veían películas occidentales, veían que en Occidente se regalaban en programas de televisión neveras, televisiones, coches, y aquí tenías que esperar 10 años para un Trabi. Un Trabi es un coche modelo que se producía en masa en la RDA. Que si vienen a Berlín está la posibilidad de pasear en estos autos, conocerlos. Sí. Entonces, bueno, como digo, este soft power de los medios de comunicación ya tiene su pozo en la RDA y sobre todo en la gente joven. Esta gente joven que ha nacido ya con el muro y no entiende por qué sus padres sí que están convencidos porque vivieron su construcción y saben o creen que entienden por qué se construyó el muro para evitar la influencia del capitalismo en su territorio, pero los jóvenes no lo entienden. Ellos quieren vestir como visten los punks de la Alemania occidental, del Berlín occidental, quieren ser como ellos, quieren escuchar música rock, quieren sentirse occidentales, muchos quieren comerse una hamburguesa de McDonald's, muchos quieren básicamente ir a beberse una Coca-Cola, era algo prohibidísimo, muchos quieren llevar el pelo largo y no se lo permiten a cualquiera que llevara el pelo largo, pues en Berlín o en la RDA, la Stasi te podía meter preso y podías quedarte ahí en un interrogatorio para tratar de explicar por qué te gustaba llevar melena, ¿no? Para que entendáis esto comienza, como digo, a extenderse poco a poco esta disidencia y estas ganas de cambio, ¿no? Este cambio, esto se va a empezar a materializar en los lunes. Hay un lunes famoso, que es el primero en Leipzig. Se van a reunir delante de una iglesia donde van a manifestarse muchos disidentes de la RDA. ¿Por qué las iglesias? Las iglesias es clave para entender la caída del muro de Berlín, porque las iglesias, aunque la RDA fuera atea, porque Karl Marx lo primero que dice es Dios no existe, las iglesias se tolerarán. Entonces las iglesias va a ser un caldo de cultivo de estos disidentes, de estas protestas que van a reunirse allí, porque saben que allí probablemente va a haber pocos comunistas convencidos. Entonces la gente va a empezar a reunirse los lunes en iglesias de la Alemania Oriental, no en Berlín, empezará en otras ciudades, en este caso como Leipzig, pero también en Magdeburgo, en Halle y luego ya en Berlín. Se van a llegar a hacer hasta misas, rock messes, misas de rock, porque la gente, había muchos que no eran religiosos, pero querían cambiar las cosas, eran unos revolucionarios, estos revolucionarios pacíficos, y van a ir a las iglesias a hacer conciertos y luego van a tener una charla, o al revés, van a hablar sobre cómo cambiar ese sistema, cómo hacer para que el gobierno, cómo luchar para permitir que el gobierno nos permita cruzar al otro lado o tener cambios. Necesitaban una democratización de su república democrática, donde no había elecciones libres, y se habían dado cuenta ese mismo año 89 que va a haber unas elecciones municipales, municipales no estatales, se van a dar cuenta de que las elecciones eran un fraude.
y que no servía para nada, No. que incluso ni ellos votando podían cambiar las cosas, ¿vale? Y todo estaba bajo control del Partido Socialista Unificado Alemán, que era el SED, ¿vale? Ellos eran básicamente la dictadura que llaman del SED, todo lo controlaban ellos. Bueno, entonces tenemos a estos jóvenes que empiezan a manifestarse todos los lunes y cada vez empezarán con unos centenares, luego miles cada lunes, eso va a ser durante 10 semanas, esta revolución va a durar 10 semanas hasta que culminará el 9 de noviembre en Berlín. Pero va a durar 10 semanas, cada semana cada vez va a haber más gente que va a ir manifestándose en estas... primero empezarán en las iglesias y luego las iglesias se van a quedar pequeñas y cada vez la gente van a terminar haciendo desfiles por estas ciudades. Y lo interesante es que la propia policía de la RDA no va a mover un pelo. ¿Vale? Esto es importante. No van a tirarse como había pasado en China ese mismo año que empezaron en Tiananmen, ¿no? Que hicieron una escabechina y una masacre. Aquí no va a pasar esto, ¿vale? No Aunque muchos van a tener, pero muchos van a entrar. tener miedo, van a estar ahí tensos, van a sacar los tanques, en Berlín se sacarán los tanques, pero no van a disparar a los jóvenes. Eso por un lado. Y por otro tenemos que ese verano del 89 va a ser el verano del viaje a Praga. Todos se van a ir a Praga. La mamá, me voy a Praga. Y no van a volver. ¿Qué van a hacer? Porque en el año 89 ya van a comenzar a lo que es esta cortina de hierro de la que hemos hablado al principio, va a comenzar a debilitarse. Va a haber países como Hungría que van a romper, van a decir, simbólicamente esa valla, que es esa cortina de hierro, que va a permitir que muchos crucen. Entonces, cuando esto va a provocar un efecto llamada, muchos van a decir, en Hungría, entre la frontera entre Hungría y Austria, entre Oriente, el antiguo Pacto de Varsovia, que no hemos hablado, está el Pacto de Varsovia y la OTAN, el Pacto de Varsovia, que eran los países que estaban bajo el paraguas de la Unión Soviética, ya comienzan a escaparse algunos, ¿no? Empiezan a haber huidas a través de esas fronteras. Entonces muchos lo que hacen, se van de viaje o a Budapest o a Praga y de ahí toman unos trenes, los llamados trenes de la libertad, que van a permitir, las embajadas de la República Occidental que están en esos países, van a permitir que estos como exiliados se vayan a la Alemania occidental. Esto va a pasar durante el verano. Se estima que 100.000 germano-orientales van a huir solamente en el verano del 89 a través de terceros países. ¿Eso qué significa? Que hay mucha presión en estos países, que son países además aliados de la Alemania comunista, como es Polonia, como es la República Checa. Checoslovaquia, entonces, y como es Hungría. Pero, como digo, también tenemos que tener en cuenta, y lo comentabas, Gorbachov en la Unión Soviética, Gorbachov, que la Unión Soviética siempre había sido el que había mantenido toda su área de influencia y la base ideológica, o sea, promoviendo también este sistema ideológico de la Guerra Fría, este sistema comunista o socialista. Gorbachov va a ser un revolucionario porque va a empezar a liberalizar ahí la economía. Entonces ya tenéis que pensar que la propia Unión Soviética, Moscú, que había sido siempre como el kern, el peso, o el actor, peso pesado del Pacto de Varsovia, de los países comunistas, comienza a liberarse. Entonces llega un momento que ocurre algo paradójico, que incluso el Berlín Oriental, la RDA, es más radical a nivel comunista que el propio Moscú. Gorbachov es más moderno que el propio Erich Honecker, ¿no? Entonces la gente joven dice, ¿cómo es posible si Moscú, si son nuestros como hermanos mayores, por qué nosotros no estamos haciendo lo que están haciendo ellos? ¿Por qué nos estamos modernizando también? Entonces se va a crear, como digo, estas masas. Por un lado vamos a tener movimientos que van a salir a través de terceros países, que esos países le van a decir a la RDA, por favor, hagan algo, porque nosotros no podemos gestionar ya cada día a miles y miles de jóvenes, la mayoría jóvenes, pero tampoco habían familias enteras que estaban huyendo a través de esos países hacia Occidente, y no tienen los medios. También eran países comunistas estos, tampoco tenían tampoco tanto dinero, y tantas posibilidades para poder gestionar con policías, etcétera. Eso por un lado, le dicen, por favor, hagan algo, porque si no nosotros cerramos la frontera, y eso hubiera sido para la RDA una vergüenza también a nivel internacional, que sus propios aliados comunistas cierren las fronteras con ellos. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las manifestaciones de los lunes, donde hay que dividirlo en dos. Están los que dicen Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, queremos elecciones libres, queremos democratizar este sistema, no queremos irnos, pero queremos vivir en un sistema socialista real, no en una dictadura. Queremos tener libertad queremos cambiar las cosas, no queremos que desaparezca la RDA, pero queremos vivir mejor, tener más libertades. Y luego están los que dicen Wir wollen raus, nosotros nos queremos ir. Que están esos que a lo mejor tenían a familia que vivía en Occidente, que a lo mejor su sueño, que yo he conocido a gente de la RDA,
que se compraba pósters en unas tiendas que se llamaban Intershop, que eran unas tiendas donde vendían productos de Occidente en la RDA, en los puntos fronterizos, como en Checkpoint Charlie o en la Friedrichstraße, estaban estas tiendas donde tú podías comprar con dinero occidental productos occidentales. Y yo he conocido a uno que se compró, a Dirk de la RDA, se compró un póster de una playa con palmeras. Ay, no. Y la tenían de niño, todos sus ahorros se los gastó para comprarse un póster de una playa con palmeras porque sabía que en su vida nunca iría a una playa con palmeras, si eso se mantenía. Qué duro. Entonces él soñaba con esa playa con palmeras. De hecho, una vez que cae el muro, él se fue a Tailandia y se casó con una tailandesa. Y ahí se ha quedado. Ya está. Es lo único que hizo, ¿no? La playa con palmera, claro. No, entonces hay que entender este contexto, ¿no? De una presión tanto externa para la RDA como interna de la gente que, por un lado, están los revolucionarios, estos revolucionarios pacíficos que quieren democratizar, que dicen ya está bien, que son jóvenes la mayoría, y que además han crecido viendo televisión occidental y saben lo que está pasando del otro lado y saben lo libres que son los otros. Claro. También saben que hay más delincuencia y hay más problemas como el desempleo y todo esto, pero quieren vivir también, quieren saborear, como digo, las miras del capitalismo. Otros no quieren el capitalismo, pero quieren un socialismo real, un socialismo en el que haya, pues eso, elecciones libres, que sea realmente democrático. Tenemos esto. Entonces, ¿qué hace? Esto provoca, pues esto, un terremoto político dentro de la RDA, porque ellos saben que tienen que hacer algo, porque si no esto les explota, que al final acabará explotando, pero ellos intentarán buscar la forma para que esto no ocurra. Entonces, ¿qué hacen? Van a hacer un lavado de cara del gobierno. Estaba Erich Honecker y lo van a cambiar por Egon Krenz. Egon Krenz era un líder un poco más joven, pero con tan mala suerte que ponen a un señor que era el que se había encargado de publicar los resultados de las elecciones fraudulentas de ese mismo año. Entonces los jóvenes aún se enfadan más, porque dicen, encima nos habéis puesto a uno que justamente fue el que comunicó estos resultados, pues eso, este fraude electoral que ocurrió en mayo de ese año, estamos en noviembre, y encima le ponen a uno que es a este señor que las jóvenes conocían muy bien y que no querían. Pero bueno, lo ponen porque básicamente, como digo, era más joven y querían hacer un lavado de cara. Pero también van a cambiar todo el gabinete ministerial, todos los líderes, toda esa gente sin experiencia. Y a esto se les ocurre también, porque sabían que, sobre todo, ya no por la crisis interna, porque ellos no escuchaban a su población, muchos de ellos no escuchaban lo que la gente de las manifestaciones decía. O sea, no era como que intentaron hacer algo para ayudar a la población, sino que el problema era que lo que no querían es que sus aliados exteriores cerraran las fronteras por el tema de los refugiados en masa que huían de Berlín, bueno, de la Alemania Oriental hacia esos países, nuestros países aliados. Y entonces ahí dicen, tenemos que hacer algo porque, bueno, esto hay que cambiarlo porque, sobre todo, como digo, por los aliados, no tanto por la población, sino porque los aliados les estaban presionando. Así que van a decidir hacer una ley de viajes provisional para calmar la situación y para que la gente se tranquilizara y no se fuera, para que pensaran, vale, nosotros podemos salir desde aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que previamente, a partir de los años 70, tú podías, en la RDA se hizo un cambio, la llamada entente entre las dos Alemanias, tú podías pedir un visado para visitar a otra Alemania, algunos se lo dieron, es la mínima, a un sector muy reducido de la población, y normalmente te permitían visitar Berlín Occidental o la Alemania Occidental, siempre manteniendo a un miembro de tu familia dentro de la parte oriental, como si fuera una suerte de rehén. Sí. Si al final te aceptaban el visado para poder ir con unas condiciones muy enormes, sí, estrambóticas, si las pasabas todas y también argumentabas por qué tenías que ir, podías ir porque había fallecido tu madre, que vivía del otro lado, ahí te lo podían dar, pero tu mujer, si tú tenías otros miembros de la familia, tenían que quedarse en la parte en la parte oriental. Esto es para que entendamos cómo era la ley previa a la del 89. En el 89 deciden hacer una ley y hacen una ley provisional de viajes permanentes, que dicen, lo que quieren hacer es quitarse a todos los disidentes del medio. Pues hacemos una ley de viajes permanentes, aprueban esta ley, este nuevo gobierno a la cabeza de Egon Krenz. Bueno, primero harán una que será solo para 30 días al año y la gente vuelve a salir a las calles a protestar. La gran protesta va a ser el 4 de noviembre, otro lunes, el último lunes, el 4 de noviembre en Berlín. El lunes va a ser el colofón final de estas manifestaciones que, como decíamos, venían ocurriendo cada lunes en la Alemania Oriental. El 4 de noviembre se estima que 1 millón de personas van a estar en Alexanderplatz manifestándose. Wow. Allí también van a aparecer sobre el escenario un montón de líderes políticos y también del mundo de la cultura, intelectuales también van a hablar y van a justamente hablar de esta necesidad de cambio, que ya está bien. Entonces ahí es cuando la RDA dice, vale, aquí es cuando tenemos que hacer esta ley. Entonces van a hacer una ley. En principio, un borrador que era una ley de viajes permanentes, como decía, para sacarse a esos que se quieren ir, que se vayan y que no vuelvan más para que no nos molesten más. Porque si va...
Pero entonces al funcionario al que le dan la tarea de desarrollar esta ley, que se llama Gerhard Lauter, él era policía en la RDA, y le dan la tarea de redactar esta ley. Y él, cuando lee lo de los viajes permanentes, dice, pero qué tontería, dice, porque lo que no queremos es que huyan todos nuestros jóvenes, otra vez, que eso es el motivo por el que se construyó el muro de Berlín. Sí. Vamos a permitir los viajes privados, que significa ir y volver. Eso es muy importante, este detalle, del que normalmente no se habla en los libros de historia, mucho menos, porque estos viajes privados, que se incluyen a los viajes permanentes, van a ser claves para la caída del muro de Berlín. Y ya, ahora te doy paso, simplemente, como digo, se presenta esta ley y Egon Krenz, que es el líder del Partido Comunista, este flamante líder, el nuevo, el joven, el que se había encargado de las elecciones fraudulentas, le da al señor Günther Schabowski, que también era nuevo en su cargo y que no había participado en las reuniones, en las gabinetas de crisis que se había tenido en la RDA sobre esta nueva ley, le dan a Günther Schabowski, que no había participado en la reunión, la misión de ir a hacer una rueda de prensa internacional, porque todo el mundo estaba mirando a Berlín Este. Hay que entender que los medios de comunicación estaban reportando en las últimas semanas sobre estas protestas que se estaban haciendo cada lunes. Decían, aquí está hirviendo algo, aquí está pasando algo está cambiando, han cambiado el gobierno, ahora van a hacer una rueda de prensa, vamos todos allí porque van a contar algo importante. Claro. Y ponen a un señor, que es Günther Schabowski, a leer como vocero de lo que iba a pasar. De vocero, a leer, de portavoz, a leer estos nuevos cambios, porque se hicieron varios cambios, no solamente esta ley provisional de viajes, otros cambios también a nivel de industria, a nivel de economía, etcétera, para que la gente se calmara, y le dan a Günther Schabowski la hoja de papeles. Egon Krenz le dice, vaya a las 7 de la tarde a la conferencia, a nuestra habitación, bueno, la sala de conferencia de prensa de la RDA Internacional, que estaba en la Morenstraße, muy cerquita de la Gendarmenmarkt, y vaya usted allí y lea por favor esto. Y muy bien, y Günther Schabowski ni se lee el documento, y para allí que se va. Acá es donde ocurre el gran error. El gran error que genera lo que ya sabemos. Bueno, ahí yo tengo en el proyecto, en Wall Stories of Berlin, en el proyecto del que ya hemos hablado, la historia de un periodista argentino que, como digo, vivió en los dos lados, porque él podía, con su pase, podía cruzar a los dos Berlines, y él va a estar ese día que pasó la historia, que escribió la historia, en la rueda de prensa internacional, en la Morenstraße, en Berlín Este, delante de Günther Schabowski, para ver qué tenía la RDA que decir. Entonces, ¿qué pasa? Que Günther Schabowski está ahí, le dan esos papeles y él comienza la rueda de prensa, y él, como tampoco no sabía muy bien, empieza a leer pues las reformas menos importantes, como digo, reformas sobre el sector agrario, industrial, etc. Y claro, los periodistas están ahí diciendo, pero ¿y esto qué es? Claro. En plan, no nos iban a contar algo de verdad insólito, una buena... Todos están esperando ahí algo grande. Una hora dura esa entrevista de Günther Schabowski leyendo de los papeles, él leyendo básicamente, como te digo, leyes que a los periodistas internacionales no les interesaban. Pero bueno, las cámaras estaban grabando en directo, todos los medios internacionales habían cogido acreditación para poder estar ahí, y había muchos periodistas internacionales que también estaban ahí, entre ellos Jorge, mi amigo periodista, que aparece en el proyecto, y Ricardo Berman. Ricardo Berman era un periodista de la agencia ANSA, la agencia de noticias italiana, y él conocía fuentes cercanas al gobierno, a este nuevo gobierno, y sabía que se había aprobado una ley provisional sobre los viajes. No sabía cuál exactamente, ni qué tipo de ley era, pero sabía que algo se había aprobado. Entonces Ricardo Berman, cuando está a punto de acabarse la rueda de prensa, porque Günther Schabowski se iba a marchar de la rueda de prensa sin contar, sin informar sobre esta importante ley de viajes, y Ricardo Berman le pregunta, dice, señor Schabowski, dice, ¿y qué es de esta ley de viajes que habíais anunciado que ibais a aprobar? Y él dice, pues mira, ahora que lo dice usted, esto se puede ver en YouTube, podéis ver esta rueda de prensa completa en YouTube, yo tal vez no la voy a reproducir palabra por palabra, pero más o menos es así. Günther Schabowski le dice, por cierto, digo, sí, tiene razón, hemos aprobado una ley de viajes provisional que voy a leer ahora. Claro, es la primera vez que la lee en ese momento. Y él va a reconocer... El tipo enrollándose. Él va a reconocer, años después, en una entrevista, que fue la primera vez que leyó ese documento en su vida. Y lo lee delante de todos los medios internacionales, ¿no? Y entonces esta ley, mira, la tengo aquí. La tengo aquí. Entonces, esta ley dice...
Los viajes privados al extranjero pueden solicitarse sin ningún requisito previo. Antiguamente, como digo, requisitos, tener a tu madre que se va a morir, o el cumpleaños de tu prima, etc. Sin ningún requisito se van a poder pedir los viajes privados. Y ya empieza con los viajes privados, que esto es lo que había incluido Gerhard Lauter, el policía, ¿no? Sin ningún requisito previo. Los permisos se emitirán con poca antelación, o sea, antiguamente los visados tardabas meses en que te lo dieran. Los motivos de denegación solo se aplicarán en casos especiales y excepcionales. Y los departamentos responsables tienen instrucciones para otorgar estos visados para la salida permanente sin restricciones. Aquí también viene la salida permanente, ¿no? Claro. Entonces aquí empieza, claro, los periodistas dicen, entonces ha hablado de viajes privados, se van a poder pedir estos visados sin las condiciones previas, sin todos estos requisitos que se solicitaban antiguamente. Y son tanto viajes privados al extranjero como los permanentes. Entonces los periodistas empiezan a hacerse un montón de preguntas y entre ellas les empiezan a preguntar, ¿y si hace falta pasaporte? ¿Hace falta? ¿Con qué documento? ¿No? Lo que Günter Schabowski no sabía es que esa ley entraba en vigor al día siguiente. Al día siguiente, eso estamos en el 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre del 89, la ley entraba en vigor a las 4 de la mañana, 5 de la mañana del día 10 de noviembre, para que la gente fuera el viernes, si quería, a las 8 de la mañana a la oficina pertinente a pedir ese visado, ¿no? Además, ellos lo hacen también. En el documento oficial hacía falta pasaporte, o sea, en lo que era en la ley, en el texto de la ley ponía que hacía falta pasaporte porque sabían que como la mayoría de germano-orientales no tenían pasaporte, iban a tardar unos meses, así que se iba a hacer esa salida regulada de germano-orientales al occidente, pero es que Schabowski, como no se había leído esa ley y tampoco había estado participando en las reuniones, no tenía ni idea de los pormenores de la ley, por lo tanto, él, cuando le empiezan a abordar estas preguntas, no sabe qué contestar. Con pasaporte, ¿cuándo? Entonces, aquí viene la pregunta importante, la que sentencia el muro de Berlín. Entonces, aquí lo importante es cuando varios periodistas no insisten a partir de cuándo entra esta ley en vigor, porque eso es algo único y excepcional, no ha ocurrido nunca que la RDA permita viajes privados y permanentes al extranjero sin requisitos previos y además con gestiones rapidísimas. Y además casi sin documentos, porque Günter Schabowski cuando le preguntan si hace falta pasaporte dice, eso no le puedo contestar ahora, no lo sabe. Entonces él tampoco sabe cuándo entra en vigor la ley, pero él ve el sello de la aprobación de esa ley, del documento, que era el 9 de noviembre, era ese día. Entonces él ve solamente esa fecha. No tira unas páginas más atrás donde pone la ley entra en vigor a partir de mañana. Y entonces él dice, hasta donde sé, entiendo que esto es efectivo de forma inmediata, sin demora. O sea, las salidas permanentes y privadas pueden efectuarse por todos los pasos fronterizos y precisa, cuando le preguntan, ¿y también los pasos de Berlín? Dice, también Berlín, también incluye Berlín. Bueno, boom. Y ahí el muro ya está sentenciado. ¡Ey, pará! Antes de seguir mirando, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. De esa manera formarás parte de la vida de nosotros. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. Antes que nada hay que entender que hay escepticismo, porque pensad que has estado 28 años con un muro y mucha gente no se cree. No se cree lo de la rueda de prensa de Schabowski. Dice, eso no puede ser. No puede ser. Entonces hay mucho escepticismo, hay muchos que se quedan en casa. No es que todos los berlineses orientales se van al muro a pedir, por favor, déjame salir. No es así. Son miles de personas, pero hay que pensar que vivían un millón y medio de personas en Berlín Oriental, ¿vale? O sea, es una minoría, pero es una minoría que va a estar grabada por las cámaras de televisión que van a emitir esto en directo. Entonces, ¿qué pasa? La rueda de prensa, los medios de comunicación emiten esto al mundo y lo que hacen es ahora a ver qué pasa. Y entonces empiezan a ir con las cámaras y los periodistas también a los puntos fronterizos del muro donde empieza a acumularse cada vez más gente que les está exigiendo a los guardas fronterizos, no, por favor, déjenos pasar porque Schabowski acaba de decir en la tele que nosotros podemos salir sin condiciones, sin documentos, sin pasaporte. Y además, ahora, inmediatamente... ¿Cuál es el primer paso fronterizo? Claro, entonces todos los pasos empiezan a llenarse de gente, todos. El paso de la Oberbaumbrücke, el paso el Checkpoint Charlie también va a haber un montón de gente. Y sobre todo el paso que es clave es el de el Bossebrücke, el de la Bornholmerstraße. Acá, estamos acá. Este es el primero, aquí al ladito, está a unos 2 kilómetros de aquí. Y este paso aquí en Prenzlauer Berg, donde estamos, vivía mucha gente joven, mucha gente que no tiene nada que
que perder, no eran como estos mayores que a lo mejor no se creían, como digo, eran escépticos o eran unos comunistas convencidos. Sí. Y esos se van todos directamente, que el paso más cercano era el de la Bornholmstrasse en Bosebrücke, y se van muchos de ellos caminando con el tranvía que terminaba ahí, justo no podía seguir más, y se van todos ahí a protestar, bueno, a pedir a los guardas que les dejen pasar. Los guardas al principio no saben nada porque ese día 9 de noviembre no tenía que pasar nada, se iba a dar una rueda de prensa y punto, y los guardias no tenían ningún tipo de protocolo, no sabían cómo actuar, ellos llamaban a sus superiores y los superiores tampoco sabían nada. La Unión Soviética tampoco va a mover un dedo, hay que decirlo claro. Gorbachev no va a hacer nada después de ver esto. No va a decir, Gorbachev además parece ser, y se entiende que a Gorbachev le interesaba que esto pasara, esto lo han dicho varios teóricos y varios historiadores, él ya quería que algo cambiara, porque él mismo ya lo había cambiado en la Unión Soviética, y entonces la Unión Soviética deja solos a la RDA con este gran error de comunicación de Schabowski, y tenemos en los puntos fronterizos miles y miles de personas que se van agolpando para pedir que les dejen pasar. En el punto de la Bornholmstrasse, eso empezará a partir de la gente empezará, la rueda de prensa termina a las 7, la gente empezará a ir a las 8:30, 9, a las 11 de la noche hay tanta gente que los guardias son una minoría y tienen miedo de que esto se pueda volver pues, otra escabechina, ¿no? En plan, que estos les cojan las armas y aquí se monte un pipote, como decimos mucho en español. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aplicar, el guardia que está ahí va él solo a tomar una decisión que es la de empezar a dejar pasar algunos, lo que lo van a hacer a los documentos que llevan, se los van a sellar con la idea de que no vuelvan a entrar. En plan, vale, ¿os queréis ir? Pues yo te sello el documento para que... Pero claro, en el momento en el que empiezan a pasar las primeras personas, cuando la gente que está detrás, que lleva ahí 2 horas gritando, pidiendo, déjanos pasar, que Schabowski ha dicho que sí, ven que los primeros ya empiezan a correr, se vuelve el entusiasmo y las ganas de salir se vuelven tal y tan reales que empiezan a empujar tanto que al final acaban abriendo todas las compuertas. Igualmente era solamente una puertecita. Acaban abriendo porque esto se está volviendo peligroso, ¿no? Dicen, bueno, pues dejamos abrir. Y entonces casi como si hubieran sido... entonces no existía internet y tampoco estaban en contacto. No se pusieron y dijeron, hemos abierto aquí, vamos a abrir allá. Pues casi como la presión consigue, esta presión ciudadana consigue casi al segundo, en los diferentes puestos fronterizos comienzan a abrirse también las puertas y todos estos berlineses de Les que estaban ahí agolpados comienzan a cruzar llorando, gritando al otro lado. Qué emoción. Y hay que tener en cuenta que había cámaras que estaban ahí esperando a que algo pasara. En el momento en el que empiezan a correr los primeros berlineses, sobre todo en la Bornholmstrasse, conectan en directo y esas imágenes empiezan a emitirse en directo a todos los medios del mundo. Ahí cae el muro de Berlín también para el mundo. Cuando lo ven en televisión, en la pantalla, y nadie se lo puede creer después de 30 años de esta división de la sociedad, del país, del mundo. De repente, dicen, la gente no entiende cómo a raíz de esta rueda de prensa, y aquí es paradójico, ¿no? Pero también el pensar o el realizar o el entender que un error de comunicación causó toda esa caída. Fue el que provocó un error de comunicación, más los medios de comunicación, los occidentales, fueron los que consiguieron hacer una realidad, materializar esta caída del muro de Berlín, que no tenía que haber ocurrido. Eso el gobierno de la RDA no era la intención. No era su intención. Entonces hay que entender esto. Entonces los berlineses se unen por primera vez en esa noche del 9 de noviembre, familias enteras, familiares que están esperando a sus familiares del otro lado, que saben que si cruzan, porque ahí había pocos teléfonos, van a cruzar ese lado. Imaginaros la emoción de poder encontrarse con su abuela, con su tía, con su hermana que vivía del otro lado por primera vez, después de 30 años, abrazarse. Y esas son las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Y a partir de ahí ya no hay marcha atrás. Total. Si no hubiera habido medios de comunicación, si esto hubiera ocurrido en el año 71, 72, 10 años después, había muchos menos medios. La televisión, pues tampoco, no todos tenían cámaras, tampoco como existía ya en el año 89. Probablemente no hubiera sido así. Pero ocurre en un momento en el que... Perfecto. Un momento en el que todo se alinea para que este error haga de la caída del muro de Berlín una realidad, ¿no? Qué bueno. Obviamente, pues esto va a ser una fiesta. Se dice que esa noche se bebió, fue un récord de bebida, de cerveza servida en todo Berlín, porque aparte los del este no tenían dinero, entonces los del oeste, los de occidente les invitaron a beber. Bueno, se unió por fin una sociedad que había estado dividida, mutilada
durante casi 30 años. Total, y yo creo que esto trajo bastante problema, ¿no? O sea, luego vino la reunificación, ¿cierto? Esto vino a la reunificación y la reunificación ha sido un proceso muy cuestionado, ¿no? Un proceso muy controvertido, porque a la gente de la RDA hay que entender que esto yo lo descubrí haciendo mi proyecto. Había muchos que tardaron días en cruzar al otro lado. Claro. Y hay gente gente mayor que nunca llegó a cruzar, que no le interesaba saber lo que había en el mundo occidental. Es que qué miedo para una persona que lleva 30 años viviendo La libertad algo. También puede ser amenazante. Definitivamente. Y de esto se habló mucho en aquellos días, ¿no? Para muchos berlineses orientales que estaban convencidos y que vivían bien en un Estado comunista, no tenían ningún interés y aparte les daba miedo, no querían saber lo que había al otro lado y tampoco querían nada de ellos. Es decir, cuando después el proceso de la reunificación va a ser así, que al muro de Berlín en noviembre, la RDA no es que desaparece enseguida, pero va a haber por primera vez elecciones libres, lo que habíamos hablado antes, que no había elecciones libres. En el año 90 va a haber por primera vez elecciones libres en la RDA, van a estar controladas por observadores que van a ver. Y ahí es cuando va a ganar por primera vez la CDU en la RDA. La CDU, que es el partido de Merkel, el partido de Merkel la conocerá todo el mundo, el partido democristiano, y la CDU es la que va, a través de negociaciones, a decidir esta reunificación de los dos países, que no se va a hacer bien, porque pensad que en la RDA todo era del Estado y comenzará a privatizarse a un paso acelerado. Muchas empresas que no estaban obsoletas, las van a destrozar para poder borrar prácticamente todo ese tejido que había dejado la RDA como Estado. Entonces, por eso digo, para muchos va a ser injusto. Muchos gente de la RDA que decía que todos tenían empleo, todos tenían una posibilidad, un proyecto de futuro, van a perder sus empleos de un día para otro. Se cae el sistema. Se cae el sistema cuando se aprueba la reunificación, que se va a celebrar el 3 de octubre del 1990. A partir de ahí, de repente, tu país, el país donde habías crecido y nacido, donde habías aprendido ruso, donde habías aprendido sobre el socialismo, donde tal vez habías sido feliz, desaparece de un plumazo. Entonces, esto es lo que para muchos ciudadanos de la RDA les va a ser inasumible y va a ser prácticamente inaceptable, porque es un proceso demasiado fuerte para poder aceptar, para poder ver que de repente empiezan a aparecer carteles como la película Goodbye Lenin de Coca-Cola o de McDonald's en tu calle, cuando eso es algo que a ti no te interesa. En cambio, habrá otros que van a estar muy felices. Y en cambio hay otros que están en el medio que dicen, no, yo quería simplemente que al muro le pusieran una puerta, pero no quería que mi país desapareciera porque era muy feliz siendo socialista. Entonces hay que entender que, por eso creo que en proyectos como el mío, y hay más, el mío es en español, pero es importante para que se puedan entender que hay muchas visiones dentro de un mismo bando, y que no todos fueron corriendo al muro de Berlín a saltarlo o a celebrar o a vivir, porque muchos tampoco tenían familiares del otro lado. O sea, a muchos ni les interesaba. A otros sí, pero hay que entender que la vida no se puede definir entre buenos y malos, y entre blanco y negro, y entre el capitalismo y el comunismo. Dentro del capitalismo había algunos, y dentro del comunismo había algunos que estaban bien y otros que no. Entonces, bueno, ¿qué piensan ahora, 35 años después, cómo se llevó adelante esta reunificación? Porque justamente quedan todas estas personas desamparadas, las que creían en este sistema. Y queríamos hablar con Estela de un concepto muy... el concepto Ostalgie, donde todas estas personas que eran de la RDA siguen pensando o añorando aquella época. Total. Sí. O sea, el concepto de Ostalgie combina la palabra Ost y Nostalgie, y se refiere a esos alemanes orientales que, bueno, lo que acabamos de hablar, que cuando cayó el muro, pues perdieron una identidad, ¿no? Porque al final son 30 años más probablemente los que tú ya tenías anteriormente. Son 40 de país, 40 de RDA y 30 de muro. Es mucho tiempo para que de la noche a la mañana, al igual que se puso el muro, caiga, y con ello caiga toda una ideología, todo un mercado. Un pasado. Claro, tú te has criado en ese concepto, ¿no? Entonces hay muchísima gente que, como otros que estuvieron muy felices, o otros que tienen sí y no, otros que tuvieron miedo y que no quisieron saber nada, y que aún a día de hoy pues no les hace demasiada gracia, ¿no? La situación no les gustó demasiado. ¿Qué pueden ver ustedes hoy, por ejemplo, de esa época? Que si nosotros vivimos hoy en Berlín, ¿todavía se puede detectar símbolos, cosas de esa época? Claro, depende de en qué lado vivas, ¿no?
Pero sí que es cierto que si tú vas a lo que era la antigua Berlín Occidental, a Berlín, esta isla de libertades, la isla de los afortunados que llamaban, donde todo era posible, donde aparte había mucha droga y todo esto. De esto no hemos hablado, pero es cierto, ¿no? El Berlín Occidental era una isla casi de cuento, de ensueño, ¿no? De ensueño, aunque también había mucha suciedad y mucha tal, pero había libertad absoluta, ¿no? Y entonces esto se sigue viviendo porque cuando tú vas a... Si un visitante, uno que nos escuche, viene la próxima vez a Berlín, se dará cuenta de que a la medida que vaya cruzando por barrios, le va a dar la sensación de que está pasando por diferentes ciudades. Total. Berlín es un conjunto de muchas ciudades dentro de una. Pero especialmente normalmente estas ciudades, estos barrios que estaban en la parte occidental se parecen, donde hay muchas tiendas, por ejemplo, muchos kebabs que vienen de esta herencia, de esta migración turca. Hay también más jaleo, más ruido, más ambiente, clubes. Más club. Bueno, clubs depende. O sea, más bar. Depende, pero más bar, más kneipe, el concepto de kneipe que es en este bar de barrio, ¿no? Todo esto. Y en cambio en la RDA pues a veces ves calles sin nada, básicamente avenidas larguísimas, enormes. La arquitectura también es muy importante, sí, ¿no? Como arquitectura soviética. Hoy hablamos Totalmente. de la calma, de cómo pasar de un lugar al otro. Totalmente. Te genera la sensación de calma. Totalmente. Cuando pasás al este es todo tranquilo, parece. Depende de los en el paso entre Beding y Pankow, que es donde yo cruzo diariamente, lo siento, lo vivo. O sea, cruzo un puente, ahora ya no existe el muro, pero yo sin embargo sigo sintiendo esta calma. De repente pasas del jaleo, del tráfico, las bicis, casi tienes accidentes diarios, y de repente cruzas ese puente donde pasaba el muro, y de repente pum, se calla todo, todo es silencio. Hay menos tiendas, ya claro que hay tiendas en el Berlín Este, ¿no? Sí. Pero como que es mucho, el ritmo es mucho más tranquilo. Sí, incluso yo le contaba hoy a ella que las tiendas que ves acá son como, no sé, por ejemplo, una mercería de una persona, algo antiguo, chiquito, el negocio sigue siendo un negocio familiar. Sí. En cambio vos te vas al Berlín Occidental y todavía, bueno, ves estos grandes negocios, la Kudam, esta avenida, o lugares que son más parecidos a cualquier otro lugar del y mundo. la cantidad de estímulos, ¿no? Realmente, Totalmente. si digo, Auto, quiero Ferrari, salir, Porsche, claro. si quieres salir, te vas normalmente más al Berlín West que al Aunque Est. eso, hay que decirlo, esto ha cambiado en los años 90, en la época del tecno, cuando nació el tecno, que se podría hacer un programa. Eso hay que hacer un programa Solamente del nacimiento del tecno. El nacimiento del tecno van a nacer en esos edificios abandonados de la Alemania del Berlín Oriental. Cuando cae el muro, muchos van a dejar sus casas y se van a ir a vivir al lado occidental. Y entonces en esas casas van a haber casas ocupa, y sobre todo en los sótanos se van a crear estas discotecas como Tresor, etcétera, que son en fábricas que también van a estar abandonadas. Esto para otro tema. para otro programa. Ahora sí, vamos a hacer lo Kraftwerk ahí. siguiente. Hablemos de si hoy venimos a visitar Berlín, ¿cuáles son los lugares que hay que sí o sí visitar del muro? ¿Qué vos pensás, Minerva? Vos habías traído 2, me parece. No, a ver, para visitar el muro, hay 3 tramos importantes dentro de Berlín donde no se puede ver. Uno de ellos es Checkpoint Charlie, sobre todo Checkpoint Charlie ya no tanto por el muro. Ahí es donde cuando un turista viene y dice, ay, no lo veo tan imponente este muro. Claro. Pero ahí hay que verlo porque estás en Checkpoint Charlie, es un punto importantísimo, era un punto de acceso. El paso fronterizo. Uno de los pasos fronterizos, había varios, ¿no? Charlie era el tercero, 3, ABC, Charlie, bueno. El Checkpoint Charlie, luego tenemos la East Side Gallery, que es donde está este mural con más de 100 artistas internacionales que fueron invitados en los años 90 para expresar lo que para ellos era la libertad. Y eso se puede visitar. Sí, total. Y es uno de los puntos más visitados y más fotografiados de Berlín, la East Side Gallery. Y por otro lado, mi punto preferido es el centro de documentación de la Bernauer Straße, donde además puedes subir a un observatorio para poder ver justamente le ves las diferencias franja, mucho mejor. Esta franja de la muerte, este no man's land entre los dos muros, y además debajo tienen un museo, un centro de documentación recomendadísimo, donde tienes, aparte de imágenes de la caída del muro de Berlín, de la revolución pacífica de los ciudadanos germano-orientales, todo está muy bien explicado, está muy bien hecho, y puedes pasarte tranquilamente 3 horas emocionándote y que se te ponga la piel de gallina ahí en ese centro de documentación. Para mí, uno de los más recomendados de Berlín. Sí, yo coincido con ella, yo recomiendo ese lugar. El East Side Gallery, todo el mundo va. En mi caso voy a decir algo, no me gusta ir al East Side Gallery. Es que se hace pesadito a veces, ¿no? Ya cuando es la tercera vez o cuarta vez que vas... Obviamente tiene todo el peso histórico, ¿no? Y que sí. encima artistas que defienden la libertad a través de sus expresiones. Obviamente es hermoso, no voy a decir que no. Pero yo tengo una estrategia que te la voy a contar. A ver, cuéntame. Porque ya, claro, después de 7 años acá viene gente a visitarme y hay que llevarlos a pasear, obviamente, y hay que ir al East Side Gallery.
Como a mí me aburre, Elisa, tengo que Ya. decirlo. Ya lo reconoces. Exacto. Ya Yo digo, está, mira, ya yo te está. llevo, vamos en bici, hacemos todo el paseo, llegamos hasta ahí. Sí. Yo me siento enfrente al río, frente al Spray. Claro. Y ustedes vayan y pasen tranquilos. Exacto. El kilómetro y medio que tienen para sacarse fotos. Pues yo soy mejor, yo soy más buena persona y los Y lo haces acompaño. todo. Lo hago todo, pero ya esas a regañadientes y que es que a la mitad de camino se me hace pesado, tío. O sea, se me hace muy largo a veces. Pero bueno, yo los llevo y ahí lo que hago es, antes de cruzar al East Side Gallery, estás en Schloss Chastoa, ¿no? Desde ahí lo que puedes ir es a visitar la casa en el árbol. No sé, seguramente... No la he visitado nunca. No la has visitado nunca. Bueno, pues está en la franja de la muerte y como es no man's land, Osman Khalil decidió construir ahí una casita en el árbol entre el muro y la franja de la muerte. Y ninguno de los soldados pudo tocarla porque pues no Ok. pertenecía Sí. a nadie, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tienes, aún sigue de pie. A día de hoy la puedes visitar por fuera, pero en el interior pues ya no queda nada. Pero es muy interesante de visitar. Es súper interesante también, si vais a visitar el East Side Gallery, para Sí. los que nos escuchen, si van a visitarlo, que creo que es una vez en la vida hay que hacerlo, No, luego por 2 supuesto. veces no. Sí. Busquen un mural donde aparecen todos los años en los que estuvo construido el muro de Berlín, desde el año 61 al año 89, y sobre cada año aparecen como besos, como si uno con un pintalabios le hubiera plantado, marcado Ah. besos. Esos besos indican a los muertos de cada año por el muro de Berlín. Bien. De los que no hemos hablado, si tú sumas todos los besitos, suman unos 140. 140 muertos. 140 personas murieron durante los 30 años, que algunos dicen, ay, pues qué pocos. A ver, ningún muerto es poco, ¿no? No, No, claro. a ver. Pero es cierto que muchos piensan que murieron pues miles de personas, y esto viene un poco a cerrar con lo que decíamos antes. El muro nadie, o sea, el muro llegó un momento en el que poca gente se atrevió a cruzar por lo impenetrable que se volvió, ¿no? Por ese riesgo. Entonces, simplemente que lo recuerden, si van ahí al East Side Gallery podrán hacerse la foto con este mural en el que se ven, o ver ese mural en el que se ven todos los años, del 61 escrito hasta el 89, con besos. Con besos plantados en Excelente. marcados, Además, sí. lo voy a ir a ver ahora. porque Bueno, ahora. antes de que nos olvidemos, también tenemos el camino del muro, ¿no? Que Sí. tú puedes recorrer Prácticamente. los 160 kilómetros, 155, los puedes recorrer caminando, en bicicleta es bastante bonito, o incluso corriendo. Yo diría, Pedro, que tú Sí. tienes experiencia en este tema. Sí, hay algo que recomiendo totalmente para quienes viven acá, porque obviamente necesitas más tiempo, pero hay una carrera, se llama la Carrera del Muro, que conmemora también a los muertos, y cada año en la medalla aparece una de las personas. ¿En serio? Sí, que incluso ahora se lo voy a mostrar si las cámaras me acompañan. Sí. A No ver, tenemos a ver, cámaras. Ajá. Ahí la tenía escondida. Por ejemplo, en el 2023 se recuerda a Erna Kelm, Ok. que ella nació en 1908 y murió en 1962 intentando cruzar el muro. Wow. Así que acá se los muestro. Qué bueno. Esto está buenísimo, las invito a las dos si lo quieren hacer el año Uy, que viene. Próximo año. Nosotros lo hacemos en un grupo hacemos postas, somos 10 personas que damos toda la vuelta al muro acompañándonos en esta carrera. Nice. Y lo que tiene de lindo es que no es organizado por una empresa, una marca o algo grande. Es una asociación que se encarga de organizar esto todos los años y es muy barrial, es muy de gente que vivió la época y quiere conmemorar así a las personas que murieron por el muro. Bueno, esto es lo que recomendamos. Hay que verlo, hay que conocer esta historia y siempre tenerla presente. Los muros nunca van a ser buenos en ningún lugar del mundo. No. Chicas, y ustedes hoy, ya para ir cerrando, ¿cómo en su vida cotidiana, porque vivimos en Berlín, a los oyentes le contamos, vivimos acá, de alguna manera en el día a día, ¿los afecta, interactúan con el muro o no? Pues no mucho, Pedro. La verdad es que no demasiado. O sea, bueno, yo vivo en el lado oeste y la verdad es que no me muevo demasiado de lo que es Kreuzberg, Neukölln, a veces Schöneberg, sería mi zona. Cuando sí lo siento el muro realmente es cuando cruzo el paso de Oberbaumbrücke, que es cuando digo, bueno, aparte de que tienes la barrera ya física, que es el río, aparte ves el muro y también puedes ver la torre de control, y entonces ahí digo, wow, aquí pasó la historia, ¿no? Aquí tomo un poco de conciencia y creo que me falta un poquito de tenerlo más en cuenta en mi día a día, el muro, pero realmente no demasiado. No me Sí, influye. bueno, un poco en su línea. Es verdad que esto voy a citar a una señora que conozco en mi trabajo. Ella vivió aquí durante la época en la que cayó el muro. Y ella, algo que dijo muy interesante, cuando cayó, le pregunté, digo, ¿tú qué sentiste o cómo te parece? Dice,
Era increíble pensar que a los pocos días de haber caído el muro, lo cruzabas y te parecía impensable que hubiera existido. Era como que de repente la gente lo quiso borrar de su realidad, ¿no? Era como, ¿y esto ha estado en pie 30 años? ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo pudo? Si no tenía sentido, si eres algo tan normal cruzar de un lado al otro ahora mismo, entonces es que realmente el muro es algo difícil de asimilar para nosotros que no lo hemos vivido. Entonces, por lo tanto, lo único que podemos, para mí, en mi opinión, yo lo único que puedo decir es que desde un punto de vista de una persona entusiasta por la historia berlinesa, yo sí que me fijo, trato de imaginarme cómo podía ser cruzar o presentarte delante de un muro que sabías que no podías cruzar o que te arriesgabas a que te pegaran un tiro si lo intentabas, ¿no? Entonces yo sí suelo ser una persona que vivo mucho en mi imaginación cuando paso cerca de tramos del muro porque me gusta tratar de imaginar cómo era. Y como no lo puedo saber, porque yo no lo he vivido, yo nací en el año 89, o sea, el mismo año que cae el muro de Berlín, tal vez por eso soy tan estoy tan conectada a esa historia. Como no podía saberlo, por eso me dediqué a preguntárselo a quien lo vivió. E hice este proyecto. Qué brutal. Espectacular. Bueno, en mi caso me pasa algo similar que Minerva. O sea, voy paseando por la ciudad, cuando veo esa cicatriz, enseguida en mi mente empiezan los pensamientos de cómo habrá sido, qué habrá pasado. Y bueno, todo esto cuenta Minerva. O sea, que es un recordatorio constante. Es una cicatriz que está ahí en Berlín para recordarte. De hasta dónde puede llegar un conflicto político. Aquí estamos hablando que los líderes políticos hoy vemos en la televisión constantemente, pero es que esto es algo que nunca se ha visto y espero que no se vuelva a ver en la historia mundial. Es decir, esta división de familias, como digo, esta mutilación de una sociedad que va a estar separada por casi 30 años y que va a aceptarlo como algo normal. Eso es lo más doloroso de todo esto, ¿no? Y sí, y hay que recordarlo, y este año es el 35 aniversario, y deberíamos ir todos a los eventos que van a... Y eso te iba a preguntar, exactamente. Sí. Empezamos el programa diciendo que se cumplen 35 años y obviamente la ciudad de Berlín va a hacer eventos para recordar esto. Minerva, había tres eventos interesantes que van a ocurrir más o menos paralelamente. Uno de ellos va a ser una instalación open air, una instalación al aire libre, durante varios kilómetros, a través en un recorrido de unos varios kilómetros del muro, desde la Invalidenstraße, que está en Mitte, hasta Axel Springer, la calle Axel Springer, pasando por Checkpoint Charlie, que ya está en Kreuzberg. Van a representar una serie de murales y carteles de la época de las manifestaciones de las que hemos hablado, de aquellos lunes, y se van a combinar con textos y con mensajes actuales de gente que durante estas últimas semanas ha estado escribiendo a la ciudad de Berlín, al municipio de Berlín, a la organización que está organizando este evento, mensajes también sobre la libertad, ¿no? Esto se va a combinar y al mismo tiempo, a través de ese recorrido, a partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, el 9 de noviembre de este 24, también va a haber una banda musical que está formada por músicos tanto berlineses como internacionales que se han apuntado para participar en este evento y van a hacer un pasacalles, como un desfile a través de todo este recorrido del muro, paralelamente tocando canciones míticas que recuerdan aquel momento histórico, como es Héroes de David Bowie, la de Power to the People de Patti Smith o Freiheit de Westernhagen, que también fue un icono, una canción icónica de aquella época. Y por último, en la East Side Gallery, de la que acabamos de hablar, en la parte que da al río, porque va paralela al río, la parte de paralela al río van a proyectar esa misma tarde también, que aquí ya será de noche, aquí en Berlín a esas horas, sobre las 5 o 6 de la tarde, van a proyectar imágenes de esta revolución pacífica. Es un homenaje a estos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero no solo, germano-orientales, que a través de su presión ciudadana, sus manifestaciones y luego apostándose todos contra el muro el día del 9 de noviembre, consiguieron que cayera algo que parecía impensable o que iba a durar más de 100 años, como decían los propios líderes comunistas, ¿no? Qué fuerte. Excelente, así que están todos invitados, los que estén en Berlín, a acudir. Sí, vayan a todas estas lugares. Bueno, chicas, qué programón, de información. Wow, Dios mío. Me siento que he hablado mucho, pero es como mi gran pasión. Es mi gran pasión y yo creo que se nota. No, y es no se nota nada. No se nota, la verdad no nos dimos para cuenta. nada. No. Pero es genial, ¿no? Ha sido un placer poder compartir con vosotros todo el trabajo, ¿no? Que muchas veces se hace de forma
individual, en silencio, en casa, solas, ¿no? Pasas muchas horas Sí. leyendo, escuchando, en entrevistas, y poder compartir ese trabajo, eso también es algo como muy satisfactorio y bonito, ¿no? Al fin y al cabo, esa es la idea detrás del Exacto. proyecto, que la gente conozca más allá, entienda esta historia más allá de lo que aprenden los libros de historia. Definitivamente. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Visiten la página. ¿Cómo es la Favor. página, por favor? Wall como muro, está en inglés la página, Sí. el nombre de la página, el dominio wallstories.berlin. Wall como muro, stories como las stories de Instagram, stories.berlin. Ahí tenéis 11 historias, van a haber más en el futuro, pero por ahora hay 11 historias de un lado y del otro de Berlín, en español, personales, storytelling, escrito en base a entrevistas reales hechas a berlineses auténticos que vivieron paralelamente en la misma época histórica, pero estos berlineses, cada grupo a un lado del muro de Berlín. Muy bien, visiten la página. Bueno, Estela, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Dale, Sí, abrazo. yo encantada. Chao, chao. Un placer. Chao.